Compartir Compartila si cualquiera, podés, sí, capaz es más por las fácil. dudas. La tenés a mano. Así ya queda. Perdón, para confirmar, Josefina, Karen, Agustina, Lara, Kiara y Gonzalo, del grupo. Sí, correcto. No, hay una muchacha que No, no hay va. una que no, una chica que no. Ah, Creo que Agustina, Bien. ¿no? Agustina. Agustina Sí, González. sí. Bien. Bueno, todo ustedes, muchachos. Cuando quieras, Gonzalo, ya está habilitado. dale. Déjame nomás tener la mía acá, sí, ya la veo directo. Bueno, les pido disculpas porque justo estoy con el enano chico ya. Denme un segundo. No hay problema. Bueno, disculpas. Bueno, nos tocó la sentencia de permuta, que es la número 421 del 2024. Como dice ahí, que es del Tribunal de Apelaciones en lo Civil del primer turno, y el ministro redactor fue Álvaro Mesere. El caso es parte actora y demandada, Ariel Calvetti por un lado y la señora María de Luján Gamboa. Y en materia fue daños y perjuicios y es un contrato de compra-venta. Bien, creo que seguí alguna de las compañeras ahora. Te digo, Gonzalo. ¿Sigo? Dale. Básicamente, lo que resumimos es que el 17 de enero del 2020 las partes celebraron un negocio sobre un vehículo, era de marca Geely, y la demandada entregó dinero y una camioneta Chevrolet como parte del precio. A raíz de esto es que se detectan irregularidades en la documentación de la camioneta y a su vez el actor inicia demanda por daños y perjuicios. ¿Sigo yo? No, ya sigo. Dale. El tribunal debía determinar el negocio de la permuta o compra-venta, existió incumplimiento contractual o corresponde indemnizar daños. En primera instancia, el juzgado hace lugar parcialmente a la demanda por la condena a la demandada a pagar la suma de 568.800 por concepto de daño, pero rechazó el lucro cesante, es decir, que no reconoce las ganancias que el autor dice haber pactado, perdido. Además, también rechaza la reconvención del demandado, de la demandada, porque, por lo que no admite su pedido de resolución de contrato. En sí, la sentencia entiende que hubo responsabilidad de la demandada y corresponde indemnizarla, aunque ya en todos los rubros reclamados. La La sentencia de decisión primera instancia. que vamos a estar hablando un poco más otra compañera, en sí, el Tribunal de Apelaciones la modifica sustancialmente. Bueno, Bueno, el tribunal estableció que el contrato era compraventa en base al artículo 1661 del Código Civil. O sea, el tribunal determina la naturaleza jurídica del contrato porque concluye que se trata de una compraventa y no de una permuta, porque, o sea, la compraventa supone el intercambio de una cosa por precio. Y en el caso, si bien se entregó un vehículo como parte del pago, existía un saldo en dinero, o sea, lo que revela que la intención de las partes era celebrar una compraventa. Después, que no hubo incumplimiento definitivo, o sea que el tribunal rechaza que exista incumplimiento, el juez de primera instancia dijo, bueno, no pagó, o sea, incumplió, pero el tribunal dice que no, que o sea, no necesariamente porque pagar dinero siempre, o sea, es posible. La demanda no fue constituida en mora por el saldo del precio. Lo que entendemos es que si sin mora, o sea, no hay responsabilidad, eso también lo establece el artículo 1336 del Código Civil, entonces la deudora no estaba en mora. Después de otros son los defectos del vehículo entregado, o sea, que corresponde al régimen del saneamiento y no al del incumplimiento. O sea, el problema del vehículo no es un incumplimiento porque la camioneta tenía defectos en la documentación, o sea que no es incumplir el contrato, es un tema de saneamiento, o sea, garantías del vendedor. El tribunal acá lo que separa dos planos, que es la ejecución del contrato y la calidad jurídica del bien. Bueno, en base al fallo, también se revoca parcialmente la sentencia, o sea que el tribunal no confirma totalmente la decisión del juez anterior porque
entiende que la sentencia de primera instancia estaba mal en los daños, pero no, o sea, no estaba todo mal. O sea, el tribunal no anula todo el fallo, sino que corrige los errores jurídicos que son más relevantes. Después también dice que se deja sin efecto la condena de 568.800 pesos por daños, o sea que significa que se elimina la indemnización principal. La demandada, o sea, ya no tiene que pagar daños porque el tribunal entiende que no hubo un cumplimiento, que no hubo mora y que no hubo uso indebido del vehículo. Después también que se condena a la demandada a pagar únicamente lo abonado por el actor en concepto de patente del vehículo Geely, con más reajustes e intereses, y después sin condena en costas y costos. Listo. Bien. ¿Algo Está más? faltando una No. compañera que tiene problema de conexión. Kiara, no sé si ya estás. A ver. Ahí Ahí está. te vemos, Kiara. Seguís tú, Kiara. Bueno, el tribunal entiende que el juez de primera instancia cometió varios errores jurídicos bastante importantes. El primero fue que consideró que había incumplimiento definitivo cuando en realidad no había mora del deudor, o sea, nunca se lo intimó a pagar. Después, el segundo fue que otorgó daños y perjuicios sin que existiera incumplimiento, lo cual está mal porque la responsabilidad contractual requiere necesariamente que haya un incumplimiento. Después, en tercer lugar, se consideró que hubo un uso indebido del vehículo, pero esto tampoco está bien porque la demandada era propietaria del bien, o sea, que tenía derecho a usarlo libremente. Por lo que consideramos que el juez confundió situaciones jurídicas distintas y aplicó consecuencias que no eran las que corresponderían. Pasate a la siguiente, Bien. Karen. ¿Algún aporte más, chicos? Sí, no sé si quiere Sí. que esta No, parte está de muy la bien. crítica, Sí, que sí, fue sí. más o menos lo que nosotros, entre todos Muy ahí bien. estuvimos. eh, que básicamente es el Tribunal de Apelaciones consideró que la sentencia anterior estaba incorrecta, incorrectamente el contrato en realidad, porque habían dicho que era una permuta en lugar de una compraventa. Y el juez también en primera instancia consideró que el negocio era una permuta o un contrato atípico. También el tribunal señaló que en realidad se trataba de una compraventa porque se intercambió un vehículo por un precio que es, como dice el 1661 del Código Civil, compuesto por dinero y otro vehículo. Y también se consideró erróneamente que existía incumplimiento definitivo. O sea que la sentencia que sostuvo que la demandada incumplió por no pagar el saldo del precio. Y en ese caso el tribunal indicó que no hubo una constitución en mora, entonces jurídicamente no podría configurarse como incumplimiento. Después hubo una confusión entre lo que era el incumplimiento y lo que es el saneamiento, que en este caso es un saneamiento por evicción, según lo que vimos, que el juez entendió que las irregularidades del vehículo Chevrolet eran incumplimiento contractual. Y ahí el tribunal señaló que en realidad corresponde al régimen de saneamiento, claro, por los defectos que tiene el bien. Y por último, eso que dice que más allá de la corrección técnica del tribunal, el caso muestra cómo los defectos documentales en operaciones de vehículos usados tendrían que ser tratados con mayor rigor preventivo para evitar litigios posteriores. Ahora, bueno, en conclusión, en primer lugar, el tribunal determinó que el contrato era una compraventa, aunque hubiera intercambiado de bienes porque se trató de un precio mixto. En segundo lugar, se aclaró que no puede haber responsabilidad contractual sin incumplimiento. Para reclamar daños es necesario que exista incumplimiento y mora del deudor. Por último, señaló que la mora no es automática, si no se pacta expresamente, hay que intimar el pago para constituir al deudor en mora. En este caso muestra la importancia de distinguir entre incumplimiento y saneamiento y de prever cláusulas claras en contratos de compraventa de vehículos usados. Muy bien. Sería ¿Podemos por pasar a ahí. la presentación anterior, a la página 10? Sí. Ahí.
Perdón, ¿algún aporte más? No, estaría todo No, claro. ahí sería. ¿Cómo, perdón? Ahí estaría todo. Bien, bien. A ver, con tantas variables que tiene la sentencia, está muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Perfecto, perfecto. sí. Sí, Te profe, a escuchamos veces se le perfecto, congela, Johnny. pero... Ah, a mí se me entrecortó. Ahí está, bien. En ese sentido, bien el resumen por lo compleja que es la sentencia, pero me gustaría hacer algunas precisiones o algunos razonamientos con ustedes en este poquito tiempo que nos queda. Eh, ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el juez de primera instancia determinó que era una permuta? ¿Y qué elementos tomó el tribunal para determinar que no era una permuta y que sí era una compraventa? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el elemento fundamental que determina que el tribunal resuelva que estamos ante una compraventa? Y segundo, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que estemos ante una compraventa y no sea una permuta? Porque justamente el taller, en este caso puntual, trata de permuta. ¿Qué es lo que Si quiere, resalta el tribunal O para sea, decir... el tribunal resuelve que no era, o sea, una compra, o sea, era una compraventa porque no hubo un incumplimiento de la demandada, o sea, no fue constituida en mora. ¿Pero por ese motivo es una compraventa? yo si quiere le respondo lo que A ver, entiendo de por qué es Gonzalo. la compraventa. Porque según el 1661, la compraventa es la que supone intercambio de cosa por precio. Y acá en este caso, si bien se entrega un vehículo como parte del pago, también existe un saldo en dinero. Ahí revela la intención de las partes de celebrar la compraventa. Sí. Por lo menos eso es Pero lo que ¿a qué entendí. qué es lo que tiene que atender tanto el tribunal o nosotros como operadores jurídicos para determinar si estamos ante una permuta o una compraventa? Que lo dice la norma. Que no es el 1661. No, No es lo dice la norma, se de permuta. la diferencia del valor. Y antes de eso, ¿qué dice la norma? Antes del valor. Eso lo dije expresamente en la clase. La Se voluntad de las levanta. partes. Brum. Claro. Ah, sí. La voluntad de las. Ah, antes de ese criterio, ¿cuál es el Primero elemento que La, antes determinante? que eso, Brum, la antes intención de los que eso. contrayentes, Lean el 1662, lo dije en la clase. No hay que mirar el problema de si es más la plata que el valor de la cosa. Lo que dice el artículo no es eso. ¿Qué dice el artículo? ¿Y qué dijo el tribunal expresamente para determinar? Claro, porque además el tribunal lo escribió. Habría que leer. Yo justo no le encontré la sentencia, pero me acuerdo porque el voto, uno de los votos, el primer voto lo hice yo. Así Le que leo sé muy bien puntualmente lo lo que que dice la puso. sentencia. Entonces, el contrato es de compraventa y no de permuta, como luego se desprende, pues, en situaciones donde el precio es parte en dinero y parte en una cosa. El legislador establece que, en primer término, debe estarse a la voluntad de las partes. Eso es lo que dice el tribunal, que a su vez, justamente, es lo que dice la norma. Entonces, la intención de las partes Claro. en este caso, ¿cuál era? Porque le pusieron un nombre muy particular a este contrato, que decía ahí boleto de compraventa, una cosa así. ¿Recuerdan? Ah, entonces, lo primero es saber ante qué Hay tipo que de ver, contrato, y esta es la esencia justamente del curso, identificar los tipos de contrato, más allá del nombre que se le ponga, la esencia, cuál es el contrato para saber cuál es la norma aplicable. ¿Tá? Entonces, la segunda pregunta es, vamos a hacer un juego imaginario. Supongamos que el contrato era una permuta y no una compraventa. ¿La resolución hubiese sido la misma? Sobre todo respecto al tema saneamiento y demás. ¿Son las mismas obligaciones? ¿Por qué el tribunal dice que no hay incumplimiento? ¿Por qué el tribunal dice que quien recibió el auto lo usó legítimamente y no como lo acusa el actor? ¿Se entiende? Sí. Para redondear, muchachos, sé que la sentencia Y es las un poco partes larga y manifestaron compleja. la intención yo entiendo que las partes manifestaron la intención de comprar y vender. Entonces, si esa fue la intención manifiesta de las partes, como bien dice el tribunal, estamos ante una compraventa.
Esa es una segunda opción que no viene al caso porque las partes manifestaron intención de hacer una compraventa y eso lo determinó el tribunal claramente. Si estamos ante una compraventa, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Pagar el precio, El pagar- dinero y entregar la cosa. ¿Y qué diferencia tiene eso con la permuta? La permuta es cosa por cosa por cosa. cosa. En la permuta hay que entregar, traspasar la propiedad. A ver, ahí escuché algo al pasar, perdón. Que en la permuta, a diferencia de la compraventa, los permutantes se obligan a transferir la propiedad, cosa que no es necesario, no es obligación en la Ese es el compraventa. punto. Y ahí está la importancia de la diferencia si estamos ante una compraventa o ante una permuta. ¿Tá? Entonces, el actor no puede reclamar que la otra persona puso un uso indebido de algo que compró Se corta, profesor. y que lo recibió de su parte. A ver, Quedó hoy sí congelado, corta. Profe, se le está cortando. A ver ahí, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Puede repetir? Eh, Perdón. Sí, no sé dónde quedé, pero básicamente hacer hincapié en la diferencia fundamental entre permuta y compraventa y tener en cuenta que las obligaciones son distintas. Son negocios parecidos y a veces llegan a confusiones como la que pasó en este caso. ¿Ah? Pero si es cosa por precio y una de las partes entrega la cosa, el otro está haciendo Se corta, profesor. Cortando de nuevo. Profe, saque Está la, cortando. la cámara, capaz que con eso se le escucha mejor. Se corta un poquito, Johnny, sí. de lo que compró. ¿Entendió? Sí, no se entiende absolutamente nada, Se profesor. corta un poco. ¿A mí me Sí, escuchan sí. bien, chicos? ¿A mí me escuchan? Sí, Profesora. profesora. Escúchame, Sí, Johnny, bien. yo les digo, porque no Capaz que nos podemos perdimos. redondear la idea, Beatriz. Ahí se te Sí. escucha mejor, Johnny, sin la cámara. ¿Querés redondear tú la idea, Johnny? Repetir lo que dijiste nada más porque se entrecortó y no te escuchamos. Dijiste que era obvio que no, que lo fundamental acá es por qué saber si es una compraventa o una permuta y qué consecuencia tiene eso. Si es una compraventa, no tiene las obligaciones de la permuta. Entonces, se entregó la cosa y se supone que se pagó el precio o puede faltar del pago del precio, que ahí es donde eventualmente podría estar el fenómeno del incumplimiento. Había Y otra en el cosa que caso me de gustaría insistir incumplimiento, alguna situación con la cosa entregada, es donde vamos a atender la cuestión del saneamiento, que es lo que se trata en la sentencia. El último punto es que verdaderamente no es un problema, el defecto es como cuando hablábamos en compraventa, porque esto ya fue en compraventa, hablábamos de el defecto, la falta de conformidad jurídica que decíamos, como si fuera la Convención de Viena, ¿no? ¿Por qué jurídica? Porque lo que hay era un defecto, ¿se acuerdan que un defecto en la titulación que impidió que en definitiva se pudiera registrar? No me acuerdo exactamente, ya les digo, no la pude mirar la sentencia porque no la encontré. Pero eso es un Pero problema que de no coincidía saneamiento el y no número de de incumplimiento. motor con el número de chasis, no podía hacer Ahí la está, transferencia de la exacto, propiedad, en exactamente. fin. Exactamente, pero eso evidentemente no tiene nada que ver con lo que fue la entrega del vehículo. El vehículo se entregó, se utilizó y no había ningún problema. Lo estaba utilizando, era el dueño, o sea, porque esto es cosa por precio. Y lo otro que me gustaría, no sé si la sentencia lo desarrolla un poco más, pero no me gusta, varias veces dijeron que el incumplimiento era, no era definitivo porque no se había constituido en mora o una cosa por el estilo. Y no sé, no es exactamente eso. ¿Y por Sí, qué este ojo con ese punto incumplimiento no también. es, sí, por qué este incumplimiento no es definitivo? Porque la sentencia de primera instancia dijo que era definitivo, ¿no? ¿Hay una mano por ahí, Alejandra? No, era eso, profesor, lo que dijo la profesora, porque siempre se puede transferir la propiedad, por eso no es Exacto. definitivo. O pagar el precio, O pagar el precio. o pagar el precio, que es lo que nos interesa acá, porque es pagar una suma de dinero. Entonces ahí es decir que hay certeza de que no se va a cumplir,
salvo que alguna otra hipótesis de las que vimos no ahora, sino el año pasado en responsabilidad. Si, por ejemplo, el deudor dice, yo no te voy a pagar un peso, no te voy a pagar nada. Entonces, claro, ahí se podría decir, bueno, hay certeza de que el deudor no va a cumplir porque él lo dijo expresamente. Pero este no es el caso. Si es pagar una suma de dinero o incluso, como tú decís, el otro ejemplo, hacer la transferencia de la propiedad, es algo que siempre es posible hacerlo con posterioridad. No podemos categorizar ese tipo de situaciones como incumplimiento definitivo. El incumplimiento definitivo, ¿se acuerdan que es cuando hay certeza de que no se va a cumplir? Que claramente no es la situación en este caso. Independientemente de que además, tratándose de un incumplimiento temporal y no estando pactada la mora automática, no había No habido se equivoca. constitución en mora, que eso también lo plantea la sentencia. Ahí está. ¿Queda claro? ¿Les queda claro entonces este ejemplo, chicos? Sí, perfecto. Sí, Sí. profesor. Bien, Muy bien. perfecto. Entonces, Johnny, anda tranquilo y le pediría a Dalí que siguiera con la sentencia de compraventa. Hay La una que falta. sentencia de teoría de la Sí, apariencia, ¿no? sí, Que hay exacto. que ver si está ese equipo. Sí, serían Rita Chico, Nancy Delgado, Joana García, Alfonso Mata, Cintia Núñez. ¿Están todos? ¿O alguno Está, que pueda está, empezar? está ¿Se Nancy. acuerdan que era la que... Exacto, ahí está, Alfonso. ¿Te acordás que tú no sé si te acuerdo que faltaba la de Sí, teoría de la sí, apariencia? La sí, 82-2019, ¿no? sí, Exacto, 80, sí, ya le digo, exacto. doctora. La de Es la, Rural Norte. es la 80, está, no sé por qué ahí doble, dice 82-20-19, pero en sí la sentencia dice 89-20-19. Pero bueno, Bueno, no importa. sí, sí, no importa, Es la de Rural es Norte. secundario. ¿No? El número. Es la del Así señor vamos avanzando. Camarero José Alberico ¿Están contra todos? Rural ¿Estás tú Norte. solo? Está Cintia y está Nancy y mi persona. Bien. Joana y Rita no sabemos. No, de verdad que no sé. No. Bien. No. Bueno, Entonces comienza mi compañera Cintia, ¿no? Cintia. Estoy Sí. acá presente. Bueno, Bien. nosotros teníamos para analizar lo que era la sentencia número 89/2019, que hacía referencia a lo que es la teoría de la apariencia. Tenemos una sentencia definitiva de segunda instancia en autos Camarero José Alberico con Rural Norte, SRL, y otros cobros de pesos y daños y perjuicios, en lo que la parte codemandada interpone un recurso de apelación en su nombre y en representación del Rural Norte. ¿Tá? Tenemos un señor que es el demandante, que es el señor Camarero. ¿Tá? Él hace un depósito de dinero a la cuenta de un señor Rivas, el cual pasa a ser el demandado. Este señor se obliga a entregar ganado a cambio de dinero, que al final no cumple con dicha obligación, pero resulta que las cuentas que está utilizando el señor Rivas pertenecen a esta Sociedad Rural Norte SRL, ¿tá? Por motivos que ya van a ver más adelante que los compañeros le van a explicar, y también se termina demandando a un señor Rodríguez, que es quien representa a esa empresa. En primera instancia, se resuelve el pago al actor. ¿te animás a, Cintia? Porque hay Sí, varias, en una parte hay varias personas. ¿Te animás sí, a poner eso un poco más claro? A ver por qué, o sea, por qué sí, los ingresa otro compañeros demandado, también por lo qué van a ir hablas de explicando. demandado. Florencia, ya vi Sí, que tienes la mano levantada y ya te noté como que estás. Sí, exacto. O sea, Florencia también pertenece al grupo, profe. Sí. Como para ver por qué tenemos a tantas personas acá, aparte de Arribas y de la sociedad y a Camarero. Sí, profe, disculpe un momentico, va a seguir mi compañera Cintia. Lo que pasa es que esta sentencia tiene muchos intríngulis, que participan muchas personas y tanto Flor como Nancy, vamos a explicar cuál era el rol de cada quien. Perfecto, bien. Nancy Los lo que está dejo. haciendo es la mención. Bien. bueno, continúo. Ahora los compañeros le explican bien, está detallado más adelante. Yo estoy haciendo tipo una síntesis para que entiendan más o menos de qué refería la sentencia. En primera instancia, lo que se resuelve, perdón, es el pago al señor Camarero, ¿tá? Del cobro de pesos por daños y perjuicios, al igual que a Rural Norte SRL y Rodríguez,
desestimando las excepciones por falta de legitimación pasiva. Ahora el compañero Mata les va a explicar esa parte. Bueno, profe, en la sentencia de primera instancia, obviamente que es donde el tribunal que falla, pareciera, ¿no? En vista propia de que la juez solamente tomó en consecuencia a la Rural Norte, llevando a cabo una sentencia, ya le digo, solidaria. O sea, la condena fue solidaria. ¿Por qué? Porque cuando le hablamos de los intríngulis de esta sentencia, solamente el señor Camarero, a quien le depositaba dinero, era al señor Riva, que por vínculos afectivos o por vínculos maritales de él y siendo su ex cuñado, él creyó que el señor Riva podía pues, manejar las cuentas de la parte de lo que es Rural Norte SRL. ¿Cuál es la otra parte? Y eso es lo que estamos aclarando, que vamos por parte, es que justamente Rural Norte tiene un solo administrador y es el que apela a la sentencia de primera instancia, donde la doctora, ya le digo el nombre, la doctora Gilda María Martinelli Caetano, da su veredicto o su fallo como condena solidaria. ¿Y qué es lo que ventila o descubre el señor Jorge Rodríguez de Almeida? Que Rafael Riva utilizaba a sus espaldas una cuenta de la misma empresa sin participarle a él. Y siendo el señor Camarero, que es el actor en demanda de Rural Norte, creyó que se estaba haciendo un negocio sano. Entonces, ¿cuál es el resultado de la recurrida? Que el señor Jorge Rodríguez, en vista de la llamada del tribunal, le dicen que él no es parte de lo que era el negocio, de lo que el señor Camarero estaba llevando a cabo. Y más bien, él dice que el tribunal desestimó la legitimación pasiva y más bien estaba jugando por lo que era la apariencia, es decir, la teoría de la apariencia. Eso es el reclamo que hace el señor Rodríguez de Almeida. Criticó la normativa vigente de la ley, o sea, que el desestimó, más bien, el tribunal de primera instancia desestimó la ley 16.871, la 16.060, donde se establece, ¿verdad? Claramente la inscripción del contrato social, de la inscripción del contrato social y eventuales de modificaciones en los registros competentes, que más adelante la amiga Flor lo va a decir. ¿Qué es lo que pasa? Que el señor Camarero es abogado de profesión y su concubina es notario. Y es donde en verdad vemos que dentro de todas estas aristas que tiene, pareciera que era un problema de familia y al verse él estafado, simplemente demandó en primera instancia a la Rural Norte y quien tenía que resolver el problema es el señor Rodríguez de Almeida, quien apela ante primera instancia. Le doy el pase a mi compañera Flor. Buenas tardes. En este caso, la excepción en la falta de legitimación pasiva, según la ley societaria, se determina que la acción es infundada contra el sujeto por no ser el obligado principal. ¿tá? En este caso, el codemandado Rodríguez no se exime de excusa el desconocimiento por el registro, ya que Camarero y su esposa son idóneos en conocimientos que podrían permitirle acceder al registro notarial para verificar que la información estuviera, para conocer a quién realmente le estaban haciendo la entrega del dinero y que no eran todos los responsables. ¿tá? Y se critica la aplicación del artículo 139 del Código de Comercio, en este caso, y mi compañera continúa explicando el artículo. Bien, buenas noches. Buenas noches. Según lo que establece el Código de Comercio en el artículo 139, se especifica que los contratos hechos por el factor de un establecimiento comercial o frágil que notoriamente pertenezca a persona o sociedad conocida se entiendan celebrados por cuenta del propietario del establecimiento. Bien.
o cuando el factor no lo declarase al tiempo de celebrarlo, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos con el giro o tráfico del establecimiento. Lo que sí, aun cuando sea de otra naturaleza, resulta que el factor obró con orden de su comitente o que éste haya aprobado su gestión en términos expresos o hechos positivos que induzcan presunción legal. Esto lo establece el Código de Comercio en el artículo 139. Cuando hablamos de factor, en el código, en el artículo, estamos refiriéndonos a quien se dirige a un comercio o quien dirige un comercio a nombre de otro dueño, a nombre del dueño, pues, en este caso, ¿no? Vemos que Rodríguez afirma en su falta de consentimiento con respecto a la obligación contraída con Camarero, ¿sí? Ya que no lo conocía ni lo había tenido, no había tenido contacto con él, sino en la audiencia. Y él agrega que resulta inoponible la teoría de la apariencia. Aquí enseguida vamos a darle pase a la siguiente compañera que continúa con el caso. La compañera Jonah, o si no pasaríamos con el compañero Mata, que estaría terminando esta parte. ¿Ustedes ya van a ir directo al tribunal, a la decisión del tribunal? Sí, a la No, falta, decisión. La falta un compañera poquito. Yora Lo que pasa es que la compañera Joana no está. Así que capaz que Cierto. yo les explico un poquito lo que íbamos a hablar en este caso, donde aplicaba la teoría de la apariencia. Claro, ¿Tá? La porque, teoría ¿sí? Sí, sí, claro, sí. porque como para llegar un poquito a lo que nos importa de la sentencia, que es todo el tema de qué pasa acá con la teoría de la apariencia. Porque además incluso se menciona todo lo que ustedes estudiaron, a los artículos, al artículo de Belengio, todo. Queríamos como ir más al tema de la teoría de la apariencia en la sentencia de segunda instancia. Acá el tema de la teoría de la apariencia, voy a explicar rapidito porque ya lo hemos dado, es la responsabilidad que recae en la persona que actúa. En este caso, quien actúa fue Rivas. ¿Tá? No fue ni Rodríguez ni la sociedad, porque ¿qué pasa? La sociedad ya estaba disuelta desde el año 2009. Él operaba porque, ¿qué pasa? Ya había tenido problemas con otros bancos y demás y no podía hacer uso de las cuentas, entonces él pide autorización para hacer uso de esa cuenta que perteneció en algún momento a la sociedad. Pero ¿qué pasa? Él estaba desequilibrado, dice una parte de la sentencia y demás, entonces se olvidó de inscribir esta disolución de la sociedad. ¿Tá? La responsabilidad que se crea o la obligación que se crea es con este señor Rivas. Y se alega por la sociedad SRL y por el señor Rodríguez lo siguiente, que estaba disuelta de hace 10 años, la sociedad, que ya no existe jurídicamente y que responde el socio que utiliza la cuenta, no la sociedad. Y el estado de una sociedad en Uruguay se puede verificar claramente en el Registro Nacional de Comercio. Y ahí sigue el compañero Mata. Ok, profe, aquí pasamos a lo que es el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, que es el que le lleva a la doctora Venturini. La doctora, pasado todo esto, este conflicto dentro de la demanda y entre una parte con respecto al actor, al señor Camarero y al señor Rivas, su excuñado, y llevando la carga al señor Rodríguez de Almeida y a la Rural Norte, SRL, ella llega al fallo de revocarse la sentencia apelada del señor Rodríguez de Almeida, la sentencia apelada en cuanto rechazó las excepciones de la falta de legitimación pasiva, la misma que argumentaba el señor Rodríguez Almeida, interpuesta por Rural Norte, es decir, Rural Norte que es la persona jurídica la cual administraba el señor Rodríguez de Almeida. Y por el codemandado, el señor Rodríguez de Almeida a Rascaeta, y en su lugar se les ampara en su mérito en su mérito, y se desestima la demanda respecto a los nombrados sin especial condenación procesal. A esto llega la doctora Venturini. Los honorarios cambiaron, obviamente, de primera instancia a segunda instancia, cuando se demandaba una cantidad menor y ahora pasó a una cantidad mayor. Bien, entonces, ¿con qué argumentos? Ahora ustedes me pueden decir claramente cuáles fueron los argumentos para llegar a esta decisión del tribunal. En cuanto a lo que es la teoría de la apariencia, para terminar.
porque si no tenemos que seguir con los otros grupos y no nos da Sí. el tiempo. En cuanto a la teoría de la apariencia, profesora, No tú obviamente, solo, ¿no? Si Nancy, si Cintia, si quieren aportar y ayudarte en esto. bueno, dejo a mi amiga Cintia para que en verdad aclare un poco. Em, ¿Cómo fue su pregunta, profe? Estamos estudiando el tema, acá en este caso, un tema de representación, básicamente, a ver Sí, qué es lo, ¿no? sí. Respecto En de la apariencia, SRL. en apariencia, Camarero entendía que quien representaba a esta sociedad comercial era, era el señor Rodríguez y el señor Rivas. ¿Tá? ¿Qué pasa? El señor Rivas había dejado de... Era un socio, no era que lo representaba. En apariencia lo representaba porque usaba las cuentas de la sociedad comercial, pero esa sociedad comercial ya estaba disuelta. No era que él estaba activo en esa sociedad Y comercial es lo porque del que, 2009... y es lo que plantea la sentencia de segunda instancia como fundamento. Sí, profe, sí, sí. Había una mano Profe, levantada. aquí está. IVA, ¿no? Lo que vemos acá en todo lo que hemos estudiado la sentencia, vemos que en definitiva aquí vemos que carece de legitimación pasiva, la sociedad de responsabilidad limitada, y el socio Rodríguez de Almeida también dice también que debe desestimarse la demanda al respecto, ¿sí? Y bueno, también hicimos otras críticas con respecto a la sentencia sobre la confianza razonable, de la buena fe, cuando una persona cree en algo y es válido verdadero. Esa es la parte más donde nos enfocamos nosotros cuando leímos acá la sentencia completa, porque tuvimos que ir para adelante, para atrás, y bueno, es bastante compleja. Bien, ¿Paula? Sí, profesora, mi pregunta, a ver si entendí. En realidad, el tribunal desestima la demanda porque cuando lo puse A, B y C, los actores, ¿no? El actor es A, el demandado es el B y C es la sociedad de SRL. Porque A, en vez de demandar a B, demanda a C, que no tiene nada que ver con la situación, porque en realidad B era el que usaba las cuentas de la sociedad, pero ya se había disuelto esa sociedad. Entonces, por eso se desestima la demanda, porque en realidad no tendría que haber demandado a C, sino a B. Te, ¿Algo re- así? te Esa es la respondo, pregunta Paula. de Paula. Te re- ¿Ustedes le te quieren re- contestar a Paula? Sí, le respondo a Paula. ¿Qué es lo que pasa, Paula? El señor Camarero es el que funda a Rural Norte, pero a partir de fundarla, él se desentiende de la Comercial Rural Norte y obviamente la confía en su excuñado, el señor Rivas, Rafael Rivas, y todo lo trataba con el señor Rafael Rivas. Él conoce en el tribunal por primera vez, lo ve de cara y presente, es el señor Rodríguez de Almeida, que era en la sociedad era el representante, el administrador de la Comercial Rural Norte. Ahí es donde está. Por eso es que cuando él actúa, el señor Camarero, actúa contra C, que es Rural Norte, obviamente la jueza en primera instancia condena solidariamente al señor Rodríguez de Almeida y condena a Rural Norte, no condena a Rafael Rivas, porque era el administrador que fungía como representante de la Comercial Rural Norte. Por eso es que demanda a C. Y cuando abre C, que es persona jurídica, obviamente el administrador es el que habla por la persona jurídica, que es el señor Rodríguez de Almeida. Sí te respondí, Paula. Bien. Beatriz, ¿crees que tengo que hacer alguna apreciación más? O Si yo lo escucho esto, si no fuera que yo conozco el caso, la verdad que no entendería nada, ¿no? Yo sé que es complicado, pero básicamente el tema es, ¿acá funcionó o no funcionó la teoría de la apariencia? ¿Por qué no funciona la teoría de la apariencia? Porque ese es el motivo por el cual, esa es la pregunta que no están contestándole a Dalí. ¿Por qué en definitiva acá se revoca la sentencia de primera instancia?
¿Cuál es el argumento fundamental del tribunal para decir que el señor Rodríguez y la SRL efectivamente no tienen legitimación pasiva como ellos habían opuesto y se les había desestimado en primera instancia? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Puede ser Alejandro. que no hay una relación jurídica Porque para mí, sustancial con Rodríguez y con la empresa, sino que es con Rivas. los requisitos fundamentales serían la situación de apariencia objetiva, ¿tá? Algo que se crea que es real, ¿no? Y después la buena fe del tercero y el error excusable. Sí, eso es lo que... Perfecto. Lo que pasa que en este caso, además los actores, el actor es un abogado. Eso también tiene su trascendencia, ¿no? O sea, que es alguien como que está en condiciones de darse cuenta o de poder, digamos, indagar todo eso del registro que no indagó. Y no En ese tanto caso, eso, no Yo les tanto eso, aclaro que doctora. yo no las leí la sentencia, yo la escribí, pero no la leí ahora para la Doc- clase porque yo me dediqué a preparar las mías. Estaba, digamos, había quedado de chapa. Pero el tema es que se entienda el argumento. Sí, Yo lo que doctora, quiero, porque si no, no sirve. doctora, Sí, de hecho, y un poco lo que yo les preguntaba es porque la sentencia incluso tiene extensa transcripción al trabajo de Belengio. Por eso yo les preguntaba que ahí ustedes nos podían dar los fundamentos del por qué ese fallo. Si se daban estos elementos que Bachi no Si mencionaba. funcionó o no funcionó en este caso la teoría de la apariencia. Básicamente es eso, ¿no? La sentencia lo analiza y ahí hace una enunciación un poco larga como para explicar el tema. O sea, yo lo que les digo, a ver, chiquilines, no vale como argumento que me digan, bueno, y entonces la parte dijo que se desestime y el tribunal entonces lo desestimó. Perfecto. Pero eso no, eso es como no decir nada. O sea, por supuesto que alguien siempre pide que se haga lugar a su recurso y hace fundamentos. ¿Se acuerdan? Cuando explicamos cómo era el mecanismo acá, es cuáles son los hechos, cuáles son los argumentos de las partes y cuáles son los fundamentos de la sentencia. Acá tenemos una primera sentencia, una primera instancia en un sentido y una segunda instancia que va a modificar eso con ciertos fundamentos, que cuáles serían. Y eso es lo que estamos queriendo saber. Nora tiene una mano levantada. Hola, para mí en este caso no funcionó la teoría de la apariencia porque realmente al ser un abogado, no, él podía haber constatado perfectamente si había una inscripción de esa empresa. La esposa también era escribana, o sea que ahí no hay un error porque fue negligencia de ellos mismos no haber constatado todo eso, porque tenían las posibilidades y los conocimientos para hacerlo, más que nada. Perfecto. ¿Y dice eso? ¿La sentencia habla de eso? Porque Sí, ese es habla el de eso, tema. sí, sí. habla de Ah, eso, por habla de eso. eso. Habla de eso, Porque, habla de, porque vos de me las decís, tres. para mí, está bien, Claro, pero digo, sí, eso lo sí, sí, decís sobre bueno, la base de lo que dice la sentencia. sí, 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 Está sí. Y perfecto. cita a Blengio también. Claro, sí, Sentencia o sea, que habla dice de qué eso. tiene que pasar para que en todo caso se aplique la teoría de la apariencia y cuándo entonces no corresponde que se aplique, que sería el caso. Además, habla del artículo 189 de la ley 16.060, que dice que podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad cuando sea utilizada en fraude, ¿tá? Porque viola el orden público, ¿tá? Y será con fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros, que se deberá probar realmente si los otros participantes de la sociedad tenían o no que ver. Sí, claro, cosa que todo eso no, evidentemente acá no ocurre. Quiero aclarar que eso de la cita del 189 es una cuestión más particular porque es, digamos, vamos a decirle, el famoso tema de la teoría del disregar y todo lo demás, no quiero llegar a tanto. Acá básicamente era un tema de ver cuándo funciona o cuándo no funciona la teoría de la apariencia. Básicamente creo que esa era la finalidad de haber puesto esta sentencia en el taller, que ustedes pudieran simplemente apreciar eso y bueno, creo que más o menos quedó, Ada. No sé si te parece agregar algo más
o si ellos Sí, quieren sí, agregar algo quería más. llegar un poco a eso porque me parecía que para el resto, o que no hubiera leído, capaz que no Claro, quedaba muy claro dónde estaba Siempre, está bien esto, vieron que ustedes tienen como unas pautas en EVA de cómo seguir para ayudarlos a cómo seguir el taller. Es muy importante que ustedes al final, más allá de que planteen, bueno, ya lo vimos en la clase pasada, planteen lo que cada una de las partes en el proceso esgriman como su defensa, llegar a una clara conclusión de lo que dice el tribunal, que es lo que estamos estudiando, básicamente. Por eso yo les insistía con la teoría de la apariencia. Pero bueno, creo que sí, que perfecto. ahora que quedó claro y Quedó. podemos Y, seguir. y acá terminaríamos con los pendientes y Sí, pasaríamos a lo de hoy. Hilary, yo te escribí, ¿estás por ahí, Hilary? Tú, para que ahí elegí de las sentencias que tú tenés, elegí. Sí, Yo digo de tratar primero las sentencias estas más chiquitas y dejar para el final sí, el tema de la sentencia más complicada, la del sí. tribunal primero y la de la corte, que es muy complicada, y bueno, y si no da el tiempo, vemos, hacemos un taller especial. Algún otro día, lo dejamos para después. Iría yo con las Perfecto. sentencias más chiquitas, la que Vamos quieras con las más cortitas. con las Dale. cortitas, ahí está. Capaz que si van estando los equipos, ¿no? Si están los equipos. Sí, claro. Lo que tengo, estoy teniendo un problema con Eva, que por algún motivo solo puedo entrar al celular, por lo cual le pido que me digan quiénes son los que integran el grupo porque no o si tengo querés yo te doy acceso a una mano. anotarlo, o capaz que Ada vos Te doy una lo puedes mano Ada con lo buscar. eso. tiene, Sí, sí, Ada lo Ahí va. tiene. voy Decinos, anotando. Em, decinos qué sentencia y ella te dice cuál es el vamos con equipo. ahí va. La primera vamos con la de la opción que es Araujo con Crutas. Para mí la más divertida esta, de Si todas. para darme tiempo a buscarlos bien, si alguno ya tiene, que ya pueda levantar la mano, alguno del grupo que ya esté, ¿qué número es, Hilary, esa que no me acordaba? Eh, Araujo. 40-2017. ¿Hay alguno de este? Si no, O capaz ya que la tienen lo... por 191-2017. Puede tener Buenas, cualquiera de los dos. sí, nosotras. Bien, Sí. yo Bien, bien. Excelente. ya las anoto y después les pregunto, ¿están todas? ¿Falta No, en una? realidad vamos a presentar dos, que soy yo, Rodríguez María José y Melanie Rodríguez también. ¿Solamente ustedes dos? Las Rodríguez, Sí, perfecto. las Rodríguez. Sí. Las Las Rodríguez, sí. Rodríguez, esta vez como una banda. Pueden hacer una banda y se presentan ahora al Cosquín Rock. ¿Pero el Sí. resto de los compañeros participó igual en la preparación o no? Simplemente Sí, para saber. todos participamos en tenemos una presentación también, no sé cómo hacemos para La puedes presentarla. proyectar. Acá la proyectan Sí, y sí. después la ponen en EVA, ¿no? Es así. Bien, perfecto. A mí me encanta ver presentaciones. Ay, no sé cómo se comparte en realidad. Abajo tenés al lado de la manito de levantar la mano dice compartir. Sí, sí, o en inglés share, depende si lo tenés en español o en inglés. Ah, ahí bien, ahí, ya vi cómo era. Ahí te lo va a llevar a tu coso, ahí lo marcas y ahí le pones compartir y ahí se supone que aparece. ¿Quedó ahí? No sé si quedó. Sí, sí, la estamos viendo. Excelente, ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, arrancaría yo entonces. Adelante. Dale, Bueno, contanos. empezamos con una sentencia definitiva, la número EDFA 3191 del año 2017, la cual corresponde al expediente SEF 40 del 2017. El caso refiere a un proceso de ejecución de contrato y cobro de multa. Bueno, las partes son Araujo Osvaldo Pedro contra Crutas Isaac, que en este caso se interpone un recurso de apelación por la parte del demandado contra la sentencia número 2416 y en este caso resuelve el Tribunal de Apelaciones de lo Civil en Montevideo. Bien, empezamos con el hecho del caso que, bien, suscribieron un contrato ambas partes que incluía una opción de compraventa sobre un inmueble en el cual se estableció un precio que era de $200.000 a pagar en forma a determinar. Bueno, este dicho inmueble fue adquirido por el demandado durante su matrimonio con su esposa, por lo que esto reviste de un carácter de bien ganancial. Por lo que la esposa, en este caso, se compareció en el proceso judicial alegando que ella nunca presentó su consentimiento para la venta.
En la primera instancia, la jueza amparó inicialmente la demanda, condenando al demandado a otorgar las escrituras de compra-venta una vez que el actor em, ay, acreditara el pago, perdón. Bueno, seguimos con la siguiente, que sería la problemática central, bueno, de esta sentencia. Nosotros lo calificamos como un error del contrato, porque en primera instancia se calificó el acuerdo como una promesa de enajenación de inmuebles cuando las partes coincidían en que se trataba de un contrato de opción para compraventa definitiva. Lo que entendemos acá es que empezamos con que una promesa de enajenación en realidad implica un contrato bilateral de celebrar en el futuro un contrato definitivo. Mientras No, tanto, pará. Hay a una aclaración simplemente para preguntar. La Sí, promesa sí, de enajenación, ¿a qué te referís? ¿Al contrato de promesa de enajenación de inmuebles a plazo que vimos en las clases pasadas del 8733? sí, Entonces no. ¿Qué dijimos? ¿Es un contrato definitivo o es un contrato preliminar? definitivo. Entonces, está mal lo que está ahí dicho. Porque ahí Ah, ustedes lo que ponen es la promesa implica un contrato, de enajenación implica un contrato bilateral de celebrar en el futuro un contrato definitivo. sí. No es un contrato preliminar. Si es una Un segundo. 8733, ¿no? La Juego promesa de es las un contrato palabras. definitivo. Ahí va. Simplemente para aclarar, porque me quedó ahí, escuché promesa de enajenación y me rechinó ahí lo del contrato preliminar. Bien, Seguí perdón. adelante. Bien. Em, me perdí. Bueno, sigo con lo siguiente, que, bueno, la calificación errónea esta sería que afecta directamente a la interpretación de un vínculo jurídico, tanto como los derechos y las obligaciones de las partes, y también hablamos de las consecuencias jurídicas de este incumplimiento. Después pasamos a la siguiente, que es el argumento del demandado. Bueno, en cuanto al recurso de apelación, este plantea varios argumentos para cuestionar en realidad la sentencia, que en primer lugar tenemos que hubo una violación al principio de congruencia, ya que la jueza habría considerado, bueno, hechos y obligaciones que en realidad no fueron planteados por las partes. Después, por otro lado, hablamos de que alega la nulidad por falta de solemnidad. Bueno, entendemos que al tratarse de la venta de un inmueble, en realidad era necesaria la escritura pública, que acá pasamos a hablar del artículo 1664 del Código Civil, el cual, bueno, es necesaria la escritura pública, por lo cual esta oferta era nula. También se señala que la Ahí, unificación... para, un punto ahí, porque digo, asumo que todos los compañeros leyeron la sentencia, pero me parece que Sí, no está quedando claro, o por lo menos si yo vengo escuchando la clase sin haberla leído, no me queda claro cuál es la situación y cuál es el conflicto. Entonces, ¿qué contrato celebraron y ahí qué es lo que o sea, qué es lo que pide el actor y, o sea, en definitiva, en qué se funda o qué tipo de contrato sostiene que es y por lo tanto lo que solicita y qué era lo que había pasado con ese contrato en realidad? O ese documento, digamos, para decirlo en términos genéricos, para no encasillarlo. si alguno de mis compañeros me puede ayudar, porque a mí me pone un poco nerviosa esto, entonces yo me empiezo como a trabar un poco, entonces me Tranquila, quedo... estamos acá entre nosotros. Sí, pero Somos, me pone un ¿cuántos poco nerviosa. tenemos? ¿Cuántas hay? 200, 300 personas, no hay nadie. 172. No son No hay 100, nada. somos 172, profesora. 172. Ante Estamos 172 como en el personas no es living nada. de casa. Es Estamos la, en el me- Los living de profesores. casa, es la, tranquilos. es la mejor manera para aprender, chiquilina. Seguro. Vamos a participar. Exacto. La promesa lo que están celebrando, ¿no? Sí. Em, no sé cómo ¿Era seguir. una promesa? ¿Era una promesa de enajenación de inmuebles a plazo o era otra cosa lo que se había celebrado? En realidad, lo que se había celebrado era un contrato de opción. Ahí va, era Ah, una opción, que es Claro. distinto a la promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Y ahí después vamos a la parte 2, que es dónde afecta la solemnidad.
por eso, digamos, esta es la sentencia que más me entretiene porque mezcla ahí opción con promesa. Pero en definitiva, a ver, teníamos un contrato de opción. Y ese contrato Sí. de opción, ¿cómo se había celebrado? En realidad no, lo que no había era como hablado, digamos, porque tampoco hubo el contrato de compraventa, que tampoco, o sea, no hubo una escritura pública para detallar que el contrato al final se realizara. Como decía en la primera sentencia, que era una promesa de enajenación, como se dio en la... Me perdí. Pero no escribieron nada. ¿Había o no un contrato escrito? ¿Qué es lo que faltaba? No, Había En un, todo eso caso. faltaba. No bueno, había un había contrato. un contrato privado, Ahí pero van, documento para lo privado. que sería, Documento digamos, lo privado, que no sería contrato privado. Un ahí va ese, documento Documento privado. privado. documento privado, pero para lo que sería la enajenación, por así decirlo, serviría uno que fuera público, en este caso. O hasta ahí no me Escritura recuerdo. pública, en el Una caso de la escritura compraventa. Y si pública, fuera una promesa de claro, enajenación de inmuebles a plazo, sería una pública, si no me equivoco. solamente No, si te equivocás. Puede ir en documento privado. Ah, ok. ¿Cómo cómo era era la la solemnidad de la solemnidad? Lo promesa. dije la clase pasada. ¿Cómo es la solemnidad en la promesa de la ley 8733? Una Alternativa. solemnidad alternativa, porque puede Alternativa. ser en escritura Bien. pública o en instrumento privado, con firmas certificadas, etcétera, etcétera, pero no solo escritura pública. Esa es la promesa 8733, pero que tampoco es esto que se está planteando acá. Acá lo que se está reclamando es ese llamado contrato de opción, que en realidad solamente vimos algo en la clase introductoria, cuando estábamos hablando de la clasificación de los contratos, y vimos algo del contrato de opción. Acá les traje un ejemplo. Y que además ustedes ya estudiaron obligaciones, por lo cual, ¿Saben lo ¿qué que era la es? opción? ¿Qué es una opción? ¿Qué es la opción? Villar. Virginia Villar, tenías la mano levantada. Sí, tengo la mano levantada, pero no sé por qué, en realidad, Ah, perdón. bueno, ese es otro Perdón, problema. la Ese de es un problema obligaciones tengo. existencial distinto. Tener la mano levantada y no saber por qué es otro tema. Bien, No, no, seguimos. la opción le puedo explicar lo que es la opción. El contrato Contame de lo que es la opción. opción, entonces. La opción no es un contrato que es como poner un bien a 200, a un precio definido por un tiempo y la otra parte puede contestar o no y ese dinero, ese importe queda definido siempre hasta que él conteste en un plazo de tiempo. Bueno. No, estoy mal. No, 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 está bien, está bien. El problema el problema es que no me no lo lo expliqué separás de bien. una propuesta irrevocable De con un plazo. ejemplo. Nora tiene la mano levantada, capaz que quiere Nora, intervenir. Jurídicamente, Nora ¿qué Bonjour. es O la sea, opción? en el contrato de opción tiene que estar la oferta de lo que y la propuesta de lo que se va a contratar para celebrar un Ahí. contrato solemne. Y, y en ese contrato de opción hay una forma que se exige que sería el requisito de la solemnidad. Pero para un poquito, siempre que es una opción tiene que ser solemne. No. María Fernanda capaz que sabe, levante O la sea, está mano. muy No, bien lo que pero vos me decís. Vos me claro, estás pero diciendo Solo muy en bien. caso Lo de que pasa, inmuebles. te falta decir que lo que se está, la opción acá, con todo eso que vos decís, es para un bien inmueble. claro, Entonces ahí eso, es que la sí, sí, oferta sí, tiene que ser hecha en escritura pública, porque si no, no tiene el requisito de forma. claro, sí, Ah, sí, es lo sí. Lo que pasa está que perfecto. Está bien, lo pero tenía como implícito lo que estaba, no, pero pero no, es que ahí lo va, tenía no que es decir, implícito. tenía que explicitarlo, sí. Perfecto, pero quedó Bien bien el inmueble. concepto. Y te agrego entonces, porque si después viene el otro, que lo único que falta es que el otro acepte, ¿cómo tiene que hacer la aceptación también?
La Decime aceptación vos. tiene que ser con el requisito de solemnidad también. Exactamente, porque si no, vamos a tener un problema con la forma. O sea, tanto la oferta como la aceptación tiene que cumplir con el requisito de solemnidad. Ahora hay que seguir con este caso. ¿Quién lo sigue? El equipo. El equipo. Vamos, gente. Porque el tema es que acá yo tengo 5 personas más en este grupo y solo escucho a las Rodríguez. Sí, no sé, lo sigue mi compañera, la otra Rodríguez también. La otra Rodríguez, adelante. Bueno, seguimos a la próxima, creo, y seguimos la próxima. La resolución adoptada por el Tribunal de Apelación en lo civil del tercer turno lo que hace es que se revoca la sentencia apelada y en su lugar se desestima la demanda por los siguientes fundamentos que voy a nombrar ahora. Uno es por la nulidad por falta de solemnidad, que el tribunal concluyó que la oferta de venta de un inmueble es un acto solemne que debe otorgarse mediante una escritura pública, dado que la aprobación se pactó en un documento privado, que bueno, eso es lo que habíamos comentado, que es una oferta incompleta. Para que una oferta sea válida debe ser lo suficientemente completa como para que la apelación pura y simple perfeccione el negocio. También Aceptación. La aceptación pura y simple. la Dijiste la aceptación. apelación, por eso te digo. Disculpe, estoy un poco nerviosa. No, mija, no, pero ya te digo, si somos 200 personas nada más, por favor. Por Cualquier eso, teatro, si fuera Shakira que tiene que dar un recital adelante de miles de personas, ¿vos la viste nerviosa Shakira? Yo no. Vamos nosotros. Yo bueno, también estoy nervioso. Yo estoy nervioso No, también. no, Kai, pero tienen que tomarse un Plidex, chiquilines, por favor. Si estamos en familia, estamos entre nosotros. Estamos entre nosotros luchándola y planteando la sentencia. Te voy a agregar una sola cosa. Cuando habla de la nulidad por falta de solemnidad, ¿nulidad de qué? ¿Qué es lo que es nulo? la sentencia apelada. No, si me anulan la sentencia, yo me voy a sentir tan triste. La sentencia no. La El nulidad requisito por de falta de validez. solemnidad, ¿qué es lo que se anula? El requisito de validez. Sí, hay la falta de un requisito de validez, pero ¿qué es lo que es nulo? La forma. El No, negocio la jurídico. forma no. El negocio, ¿cuál Mismo es? contrato. El contrato, Contrato. el contrato. Esa Claro. cosa que está en el papelito ese que dice algunas cosas. Eso es lo. Entonces, no, digo porque dice nulidad por falta de solemnidad y no dice qué. ¿Está bien? Vos después en la presentación le agregás. Se declara nulidad del contrato por falta de solemnidad. Perfecto. Y ya lo explicaste muy bien por qué. Segundo argumento. La oferta, además, esa oferta, se dice que es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Lo pusiste ahí. Sí, porque tiene que ser completa para tener una aceptación pura y simple en perfecciones del negocio, por así decirlo. Está perfecto. ¿Y por qué no es completa acá? ¿Cómo pactaron el precio? Porque creo lo que sucedió fue que pactaron un precio y luego lo cambiaron. Algo así, tenía entendido. No. Porque No es que luego lo cambiaron. El tema es cómo lo pactaron. pactaron un precio a determinar y no se No lo puede. Ahí detallaron al está. precio. Precio a determinar. La forma de pago era a determinar. Entonces yo te puedo decir $200.000, creo que era. Yo te digo $200.000. Pero si le agrego que se va a pagar en forma a determinar y no sabemos cuál es, podría ser, por ejemplo, a $1 por año en 200 años. ¿No? Puede ser, ¿no? Porque a determinar $1 por año en 200 años. ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente es imposible, o sea, no está realmente determinada, no es completa esa oferta. El otro no le puede agregar ni sacar, porque te acordás que en la opción se adelantaba el consentimiento y simplemente el otro le dice acepto y tienen que coincidir. ¿Está? Entonces está bien. El segundo argumento es que la oferta es incompleta por la forma como se pactó el tema del pago del precio. Sigan adelante, porque si no parece que la sentencia les pongo yo.
Es También más, la, me voy a sacar el audio, así me callo la boca. ¿Dónde está mi audio? Me voy a borrar el audio acá. la violación al principio de congruencias, que se determinó que la jueza de primera instancia falló a calificar el negocio como una promesa de contratar, por así decirlo, un hecho no invocado por las partes y al introducir condiciones de pago que no habían sido pedidas. También la improbabilidad de la ejecución forzada, que es un contrato de opción, que el contrato definitivo se perfecciona automáticamente con la sola aceptación del optante. Si el contrato no nace por falta de requisitos, tampoco era posible la ejecución forzada. Y bueno, como ya habíamos nombrado antes, también la falta de consentimiento conyugal, que la cónyuge, por así decirlo, no estaba comunicada de esta venta. Entonces los dos tienen que estar, digamos, en conformidad y esto va en contra del artículo 1971 del Código Civil. Seguimos. Tenemos la crítica razonada de la sentencia, que empezamos con la naturaleza del contrato de opción, que el tribunal rechaza la ejecución forzada del contrato de opción. Después también tenemos que considera una oferta irrevocable, que es como lo que hemos nombrado anteriormente, que sujeta a la situación del optante. Sigue la doctrina mayoritaria que distingue entre contrato preliminar y de opción. Y concluye que la opción no admite ejecución específica también. Seguimos con cuestión formal y nulidad, que se extingue escritura pública para la compraventa de inmuebles. La opción se declara nula por falta de forma y se afirma que la solemnidad es requisito de validez. Y por último, tenemos la valoración crítica del fallo, que las partes habían fijado claramente intención y precio. Podía aplicarse una interpretación más flexible, el fallo es jurídicamente correcto, pero excesivamente formalista y prioriza las formas sobre la intención y finalidad económica. O sea que vos no estás de acuerdo con lo que hizo el tribunal, te gusta más lo que hizo la primera instancia, ¿es eso? Estamos un poco más de acuerdo, sí. Pero En ¿sabés Luz. qué pasa? Escuchame una cosa. Si hay un contrato que ni siquiera te dice cómo es la forma de pagar el precio, ¿cómo el juez le va a inventar una forma de pagar un precio que nadie dijo ni nadie pidió? Eso no es un formalismo exacerbado. Eso es la más, por ejemplo, si estuviera acá el profesor Cafera, ya se había caído desmayado y ya lo teníamos que estar llevando a emergencia urgentemente porque le da un ataque. A ver, tenemos que tener claro, o sea, ese es nuestro tema, ¿no? O sea, está muy bien que a ustedes les parezca como que la sentencia de primera instancia llevó a tratar de dar solución al tema, pero en este caso, evidentemente, con todos estos problemas, la cónyuge no había manifestado el consentimiento, no se había cumplido con requisito de forma, en realidad no estaba concretamente determinado el precio. Es muy difícil eso quererlo llevar como hizo la primera instancia, que lo tomó todo y ordenó que se ejecutara, porque eso fue lo que hizo la primera instancia, ¿no? Es muy difícil. O sea, porque ustedes dicen, las partes habían fijado claramente la intención. Las partes no habían fijado claramente un pito, porque para empezar no fijaron con claridad cómo era que se pagaba el precio. En $200.000, si vos no decís cómo se va a pagar, no se puede, no podemos decir que claramente fijaron la intención y el precio. No sé la intención. Es más, la intención por lo menos tenían que haber estado todos. Si la señora era dueña de la otra mitad del bien, que se supone que el actor estaba se estaba haciendo esa oferta de compra, tenía que haber sido más claro, ¿no? Y interpretación más flexible, pasar por arriba del requisito de forma lo veo medio difícil, ¿no? Y no es que se priorice la forma, la intención, a ver, prioriza la forma sobre la intención y la finalidad económica. No sé bien cómo era la finalidad económica, porque ya te digo, una cosa que era fundamental en esta situación de liquidez y liquidez era cómo se pagaba el precio y no se dijo. Un precio de esa envergadura, ¿no? Estamos hablando de $200.000, que sí que era un bien que se ve que tenía mucho valor, ¿no? $200.000, no sé. No sé ustedes, Mira, para mí es mucha plata. Sí, Emilce Figueroa es parte de este grupo, me parece, y levantó la mano. perfecto, adelante, la escucho. Profe, buenas noches, disculpe. No, estoy un poco mal de la garganta y estoy con un poco de tos, así que le pido disculpas antes que nada.
No, tranquila. No, le quería decir que tuvimos bastantes inconvenientes en realidad para llegar a un punto medio de ponernos todos de acuerdo, porque fue bastante debatida en realidad la sentencia. No lográbamos entenderla del todo en realidad. Si se confundía con una promesa de enajenación de inmuebles a plazo, se confundía con una promesa de compraventa. Es como que no es para nosotros, por lo menos no estaba del todo clara la sentencia, pero obviamente que debe ser nuestra falta de conocimiento. No, pero Pero ¿cuál no estaba clara? La de primera instancia, o sea, lo que se dice de que fue la sentencia de primera, viste que no está la sentencia de primera instancia, pero No, está por lo que eso, dice la dice lo que sentencia dice lo que dice la lo sentencia de dictaminó. primera instancia. Ahí Claro, está. Y después dice exactamente. por qué la va a revocar. Eso lo dice. Claro, Explica por qué la exactamente. revoca. Claro, Y lo que eso es lo dice que es que la ustedes primera instancia discutían. simplemente. Claro, porque dice la primera instancia lo que dice es que decretaba que se amparaba la demanda y en su mérito se condenaba a otorgar la escritura de compraventa. Y ya está, y a pagar el precio. Eso es lo que decía. Y después todos los demás argumentos eran, a ver, todos los Por demás ejemplo, a argumentos pagar eran el de precio. segunda ¿Y a pagar instancia. el precio cómo? Porque la No decía, cláusula después se dice cómo se pactó el precio, ¿no? Tenés ahí para leer, como, hoy me lo dijeron, cómo habían pactado el precio. La suma de $200.000 a pagar en forma a determinar, creo que decía, entre comillas. ¿Esa es una forma de fijar un precio? claro, no, eso es lo que alega la parte, o sea, el demandante, el demandado, perdón, o sea, apela a eso, que en realidad nunca, la forma de pagar el precio era determinar, y eso nunca, Pero parece que por estaba eso escrito no se así. concreta. Eso estaba escrito. La cláusula del Claro, pago del precio exactamente. dice, Estaba dos- escrito, tal cual. Por claro, eso no llegó a, 200 mil dólares que se pagará en forma a determinar. claro, por Terminaba eso no así. llegó a perfeccionarse el contrato de opción. Pero Eso lo tal, dice el el tribunal, tribunal. No puede ser el- ni una opción ni un contrato cualquiera. No tiene precio en realidad. Porque con un precio que simplemente tiene un valor, pero no dice cómo se paga, es como que no tuviera un precio en realidad. Porque si no claro, es eso que yo te exactamente. dije, se puede decir, perfecto, 200.000, bueno, $1 por año en 200 años. Y llegamos a los Claro. 200.000. Pero Sí, por evidentemente eso. no es eso. O sea, No. Pero el tribunal de primera 200, instancia, sí, tiene razón, $200. No, 200.000 años. Ahí está. Para que fuera más ridículo todavía. No, claro, la pero forma el de tribunal de determinar, más allá de que además, viene todo, ¿no? No está el consentimiento, no, el otro cónyuge dueño de la otra mitad del bien no participa. Y además, si fuera un tema de opción, como vimos recién, la oferta y la aceptación tienen que darse con el requisito de forma, que acá no era un papelito. Básicamente era un papelito. Bien. claro, exactamente. O sea, lo que yo le quería explicar es que de primera instancia lo único que decía era lo que se había decretado, que simplemente decía una vez el actor acreditara el pago del precio, $200.000, había que, se debía otorgar la escritura de compraventa. Eso era todo lo que decía. Sí. Y después era la parte o sea, de lo que apelaba, vamos a decirlo, la postura del demandado y después la sentencia que, que el tribunal explicó y todo lo que nosotros pusimos ahí. Que en realidad, bueno, la presentación quedó abierta a todos los participantes del grupo. Entonces, claro, hay cosas ahí por ahí que no todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, la última, que ahí va, que la crítica razonable a la sentencia, cada uno aportó su parte y en sí hoy justo había personas que no podían estar presentes, que tal vez por eso la compañera no tenía ni idea de por qué decía el tema Claro. por ejemplo, ahí la parte que han fijado claramente intención y precio, eso está mal, porque en realidad obviamente que está ya quedó probado que no fijaron nada, no se supo. Algo fijaron, pero que así como claramente parecería que No, claramente claramente no nada. sería la palabra a usar, pero bueno, en fin. Claro, Bueno, exactamente, la pero bueno, idea está. es que ustedes vieran, acá tienen una idea de Sí, opción. Tenemos a no, Nora que tiene la mano levantada. ¿Querés agregar algo, Nora? Sí, Por bueno, favor. sí, o sea, ya se dijo, ¿no? Que los dos problemas graves era el precio, que no, está determinado cuándo se va a pagar, y y la aceptación del otro cónyuge para realizar la compraventa o el contrato
que no estaba, que para Gamarra, cuando sucede eso, cuando uno de los cónyuges no está el consentimiento, ahí el contrato es nulo. Porque, Sí, sí, o sí, sea, en sí. la vida real, vamos, no, o sea, uno tiene un esposo, tenés tu casa, viene un día y te dice, mira, vendí la casa por $200.000. Ah, sí, ¿cuándo te lo pagan? Ah, bueno, eso lo vamos a determinar. Y la Y mujer ahí dice, le pero da un sartenazo por la cabeza, no, y porque sí, le sería tirás con violencia todo, yo le doméstica. tiro con todito los platos, ¿no? No sé lo que hago. Sería violencia hoy que estamos con unos problemas Bueno, está, terribles. Pero te quiero frente a decir, 200 bueno, mil pero dólares. está bien, pero nos damos cuenta, ¿no? De que No, este tipo de cosas no pueden claro. ser, ¿no? Y Perfecto. otra cosa es que el formalismo, cuando en derecho, yo creo que eso es lo que nos da la seguridad jurídica, porque para eso hay un código y el artículo 1971 es el que dice que cuando son bienes gananciales tiene que haber la conformidad expresa de ambos cónyuges. Yo creo que eso es lo que da la seguridad jurídica cuando hay un Sí, sí. formalismo para ciertos actos, ¿no? Muy bien, y sí, nosotros estamos estudiando derecho y sabemos que la certeza es un valor de muchísima importancia, el derecho da certeza y bueno, o sea, nosotros hemos tenido casos donde a veces uno dice, bueno, excesivo formalismo, pero no este tipo, o sea, con todo respeto, no le podemos pasar por arriba a la falta de un requisito de solemnidad, a la falta de consentimiento del cónyuge, a la indeterminación del precio. Son cosas demasiado grandes para decir que eso lo podríamos flexibilizar, porque no podemos pasar de que no existe contrato a que existe contrato. En principio, el tribunal lo que va a decir es que acá no se puede hacer lugar a ninguna demanda con relación a este contrato porque este contrato no existe. Básicamente, creo que en definitiva eso tiene que haber sido lo que... Ya les digo, yo no la estuve mirando esta, pero básicamente es eso. No sé qué querés, si querés tú, Hilary, decir algo más para redondear. ¿Que te No, no, gustaba no, mucho más esta nada. sentencia? Sí, 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 porque mezclaba opción, así que me parecía entretenida. Bueno, bueno. Es entretenida, es que Seguimos es. Seguimos, con las otras dos, ¿les parece? ¿sí? La 101-2018 o 384, no sé cómo la tienen 2018, que es Banco Hipotecario con Alonso. Hola, profesora, creo que es la nuestra, pero no sé si me escuchan. Sí. Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Bien, es que nosotros pensamos que la íbamos a dar el viernes, el otro, el próximo. Ah, Entonces bueno. no la terminamos y no está ni el grupo completo. Bueno, está. Sí, Eso no puede es la pasar. 101. Chiquilines, perdón, eso no puede pasar. O sea, dijimos el otro día, el taller es el viernes, el taller es el viernes, el taller es el viernes, sí, el taller es el viernes. Es más, después vamos a ver, Hilary, tenemos que solucionar el tema del cambio de día. Probablemente los Sí, talleres van a cambiar de los viernes a los miércoles, porque miércoles. tenemos un tema puntual, pero mientras eso no ocurra, porque ya el otro día yo dije que las sentencias de promesa eran ahora inmediatamente a la terminación del contrato de promesa y de permuta, porque ya el lunes empezamos con sesión de crédito. Entonces Claro, esto, nosotros, el otro taller va a ser sobre sesión de crédito y entonces ya si no estamos complicados. Bueno, ustedes no están. profe, ¿El otro grupo está? ¿La otra sentencia? La otra también es Banco Hipotecario con RUMAC. Es la 158-2017. Sí, estamos. Buenas noches. Perfecto. Entonces vamos con eso. Excelente. Está Braulio y quién más. Y yo, Y profe, que voy a Agustín. compartir pantalla. Divino. Muy bien. ¿Están todos? Son 7. En ¿O de realidad los se 7 anotaron, participaron? no, se anotaron 4. Para armar la presentación participamos 3 y, Ujú. y estamos, habemos solamente 2 para Ah, exponer. perdón. En realidad tengo a Jean, a Vilma, a Jessica y a Braulio. Perdón. Bien. Bueno, arranquen, perdón. Solamente para decir quiénes eran. Sí, para que voy a Perfecto. compartir. Que nunca compartí, no sé muy bien cómo es. Abajo tenés al lado de levantar la mano una opción que dice compartir. Sí.
No sé si ahí me deja, no. No A ver. no estoy viendo ahora Ahí Ahí, sí. sí, creo que sí. ahí sí. Ahí. Ahí quedó la Bien, presentación. Preciosa. bien. Nosotros tenemos por un lado, yo voy a hablar de lo que es los hechos, el argumento de las partes y la resolución del tribunal, y mi compañero Braulio va a hablar de la crítica y la problemática relacionada con las cosas que vimos en clase. Ok. Perfecto. Nosotros tenemos por un lado la parte actora, que es el Banco Hipotecario del Uruguay, y la parte demandada, que es RUMAC S.A. En primer lugar, el Banco Hipotecario promueve un proceso monitorio de escrituración forzada contra RUMAC, que se basa en el artículo 45 de la Ley 8.733 de inmuebles, de enajenación de inmuebles a plazo. En la ¿Te en la acordás que cláusula ese, sexta el que yo dije en la clase que este sería, acá vamos a ver un ejemplo de cuando Sí, el ratón persigue al gato? exacto. Bueno, Igual voy a decir una cosa más. Me parece diga. que cuando pusiste la sentencia creo que te falta una cosita. Porque yo veo que ahí hay una ministra que no es de mi tribunal. ¿Por qué hay una ministra que no es de mi tribunal? Porque en realidad ella fue la que objetó una crítica, digamos, a la No, sentencia. al revés. Ella estuvo de acuerdo con las otras dos. La que tiene una crítica es la ministra Discorde. Esto es importantísimo, chiquilines. Cuando hay una Sí. sentencia con una discordia, ustedes tienen que marcar que hay una discordia. No Nosotros importa esa de parte quién es, no la importa de marcamos quién en es la la crítica. discordia. No importa en la crítica, tiene que estar de entrada. O sea, de entrada se tiene que Bien, saber que es una sentencia que no fue por unanimidad. Se tuvo que integrar el tribunal porque no estaban de acuerdo, entonces viene alguien que está de acuerdo con la mayoría y hay alguien que queda discorde. Que después, bien, obvio que la van a manejar en las críticas porque evidentemente la discordia va a criticar los argumentos de la sentencia. Pero hay que decirlo de entrada porque si no, no está completa la sentencia. Es una sentencia perfecto. con 3 voluntades más otra voluntad que está discorde. Eso no se olviden de Bien. ponerlo cuando Para, corrijan ese detalle de la presentación, porque es importante. Y otra cosa sí, sí, importantísima es que ya veo que lo van a hacer. Cuando hay una discordia, hay que atender también a la discordia, porque es otra opinión. sí, Adelante. sí. Bien. En la cláusula sexta de esa promesa de compraventa que habían hecho las partes, se pactó que el banco hipotecario tenía que abonar los aportes generados al BPS por construcciones que realizaran el inmueble. Cuando el BHU inicia la demanda, no presenta el certificado único especial de BPS que acredita la inexistencia de deudas para esas obras. Entonces, en primera instancia, se desestima la pretensión del banco por no haber acreditado el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tenía de forma previa. Paramos, para. El BHU que sostuvo que la ley 16.298, que es en la que se basa también la parte discorde para generar la crítica a posterior, argumenta que esa ley lo exonera de presentar certificados del BPS en casos de escrituración forzada. Y argumenta además la etapa de conocimiento, que es donde se determina si corresponde o no escriturar, sino que tiene que ser en la parte de la ejecución, cuando el juez firma esa escritura. También alega que ya había aportado un certificado especial en el año 2005. Y la parte demandada se opone a esa escrituración afirmando que el banco no estaba en condiciones de otorgar al incumplir con la obligación porque no existían deudas provisionales y habilitaba así la resistencia legítima de transferir la propiedad. O sea, se negaba a transferir la propiedad en base a eso, a ese incumplimiento del BHU. Y bueno, la resolución que determina el tribunal es que decide confirmar la sentencia de primera instancia, que se estima la escrituración forzada. Se fundamenta en que el banco hipotecario pretendía soslayar el incumplimiento de esa obligación, que es Pará el que pago tengo una duda, y- porque justo la parte de las pantallas me tapa. El Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia de primera instancia que estima. La primera instancia condenó perdón, desestima, está bien, tenés razón, sí, desestima la sí, demanda de sí escrituración. Está bien, está hay una perfecto. diferencia que yo la voy a decir ahora de lo Está, que determinó la primera instancia que no determina el tribunal, que es perfecto.
¿Qué tal? Eso fundamentaba el BHU que lo que pretendían era determinar ese incumplimiento contractual de no haber pagado los aportes mediante la vía judicial pidiendo la escrituración forzada. Y se aclaró también que el control de lo pactado, del cumplimiento de lo pactado, tenía que hacerse en la etapa de conocimiento del proceso monitorio, no como lo argumentaba el banco hipotecario. Lo que sí revocó el tribunal fue la condena de costas y costos que le impuso al banco, porque disponía que tenían que correr por su orden, porque ahí vamos a lo mismo que es a lo de la crítica, que admitía dos interpretaciones jurídicas, Ahí que está. es lo que demostró la existencia Sí, del porque voto el de juez de disconforme. primera instancia como que dijo que estaba, como que el banco hipotecario estaba de vivo, lo condena en costas y costos. Pero lo que hace el tribunal es decir, no, Sí. esto es una situación discutible, ya al punto tal que acá tenemos otra opinión que no está de acuerdo con la opinión de la mayoría. Entonces no se condena en Sí. costas y costos. Perfecto. Muy bien. Ahora continúa Braulio. Adelante, Braulio. Perfecto. Buenas noches a todos. Bien, la crítica, primero una breve introducción, como muy bien venía comentando mi compañera, el BHU quería liberarse de su obligación, pero sin haber cumplido con la propia, lo cual es algo contradictorio, amparándose en la ley 16.298, mientras que la contraparte se ampara en el artículo 4, inciso I de la ley 8.733, que es la que venimos estudiando. Muy bien, ahí está la vista, la que mencioné recién, en la cual se ampara el BHU. Ahí va, incluye un voto discorde. La doctora Salvo, básicamente, asiste de razón al BHU y dice que está bien fundamentado. Dice, dado que en el expediente no constaba que el BHU se negara a realizar dicha declaración, que es lo que pide la ley 16.298 recién nombrada, la ministra considera que no había obstáculos legales para proceder con la escrituración forzada y que la demanda debía haber sido aceptada, ya que ahí va, basta con una declaración jurada de no haber realizado obras y según ella sería perfectamente coherente. Pero claro, esta postura, en comparación con las de las otras personas que estaban juzgando, continúo, incluida la profesora aquí presente, ahí va, confirman la sentencia. Si te animás a pasar a la siguiente, te agradezco. Y bueno, Te hago una aclaración simplemente Sí. que, o sea, no va al caso, pero para entender la norma lo que dice es que la primera enajenación que se haga posterior, o sea, la primera adjudicación, es que no es necesario presentar el certificado especial de BPS, del cual resulta que no se tienen adeudos, y basta con una declaración de parte. Ese es el artículo que quería aplicar el banco hipotecario. Pero viene relacionado, y el argumento de la discordia también se relaciona con esa primera adjudicación, digamos, que es lo que se discute acá si ya había pasado o no. Perfecto. Ahí va. Ahí va. La problemática central vendría a ser esa disputa entre una posición y la otra. Una posición, lo que se fundamenta es en la ley que veníamos estudiando, 8.733, mientras que la otra, minoritaria, en la 16.298. Claro. No se puede. Nosotros lo que sostuvimos con la compañera y el compañero al analizar esto es que no tiene sentido forzar el cumplimiento de una obligación ajena sin antes haber cumplido con la propia, que es un principio. Y además se firma un contrato definitivo que es una obligación principal también, que debe ser cumplida y no ignorada. Ese sería nuestro pensamiento final. Perfecto. Nada más que agregar. Sí, y además que es todo un tema ¿no? Porque esto es como, ¿y quién paga este asunto, no? Porque donde llegue a haber deudas con BPS, ¿no? Porque no sabemos, donde haya habido alguna construcción, alguna obra, nosotros teníamos un contrato que establecía que era el banco hipotecario el que se hacía cargo de eso. Y acá el banco lo que hace es ir por el mecanismo tan particular, que se acuerdan que es un mecanismo raro, porque es decir, bueno, el promitente adquirente
que está en las condiciones de haber podido ejercer la acción de escrituración forzada, no lo hizo en un plazo que creo que era de 180 días, no me acuerdo exacto, hay que ver el artículo 45, creo que eran Sí, 180 eran días. 180 días, sí. Entonces, como no lo hizo en 180 días, vengo yo y yo les dije la clase pasada, bueno, está muy bien esto, porque evidentemente acá lo que quiere la parte, en este caso promitente enajenante, es liberarse de sus obligaciones, en este caso la obligación de hacer la transferencia de la propiedad. El problema es que estos controles, por ejemplo, los controles acerca de cómo es la situación del bien en cuanto a si hay o no hay adeudos con BPS, se hacen en el momento de la escritura. Y acá estaba pactado que esa obligación, o sea, de hacerse cargo de eso, era de cargo del banco hipotecario. Por eso el juez de la primera instancia, que hizo un desarrollo bastante más grande que incluso que el que hizo el tribunal, prácticamente planteó que esta acción, el banco hipotecario la hacía casi prácticamente en fraude a lo que había establecido él mismo en el contrato, como una forma de, digamos, no ignorar lo que sería un incumplimiento del contrato a través de este mecanismo. Y entonces, a mí no me parece tampoco que se pueda decir, como se decía, bueno, esto que no sea de la parte de conocimiento, que quede para la parte de ejecución, porque esto ya es lo que se está planteando, es una acción que directamente lo que plantea es, digamos, un proceso por el cual en definitiva vamos a ir directo al tema de la transferencia de la propiedad, no por iniciativa del promitente adquirente, sino por iniciativa del promitente enajenante. Entonces, claro, igual me gustaría saber qué opinó el equipo, qué les pareció mejor, si la posición de la mayoría del tribunal o la posición de la discordia. Creo que tanto mi compañero como yo opinamos lo mismo, que era también una forma del BHU como de incluso decepcionar ese pacto que tenían con la otra parte, porque si habían llegado al acuerdo de que iban a abonar ese certificado o sea, que se entiende que no les costaba nada que pagar el certificado y reclamar lo que ya habían acordado, ¿por qué se tenía que tomar esa salida bueno, de decir no lo voy a presentar porque se me antoja no presentarlo y tal? Sí, acá lo que no está dicho, porque nadie lo indagó ni nadie lo preguntó, es cómo era la situación en BPS. Por ejemplo, si había deudas, porque no es cuestión de pedir un certificado único, el certificado te lo da BPS si no hay deudas. Claro. Si hay deudas, primero hay que pagar y después te dan el certificado. O sea, acá es muy raro, porque incluso es muy raro que el promitente adquirente no haya querido hacer esto y seguramente él no habrá querido ir a pagar algo que se supone que el banco hipotecario había asumido la obligación de pagarlo. Sí, Braulio, adelante. No, que en caso de haber sido esa la intención de restarle importancia, lo podrían haber convenido conforme al artículo 4, inciso I, al final, que dice la expresa aceptación por el adquirente o la constancia del acuerdo con el acreedor. Agregar Que eso. acá evidentemente no se dio, porque por algo evidentemente el banco va directamente a la vía judicial. Es obvio que no hay un acuerdo, porque si hubiera habido un acuerdo no van a terminar en esta vía, en la vía judicial de esta manera además, con esta acción que como vimos el otro día era excepcional, porque la acción de pedir la escrituración, judicial es una acción a favor del promitente adquirente, dados determinados requisitos, para lograr la finalidad última, que es lo que él quiere, y es que, en definitiva, el promitente enajenante cumpla con la obligación de hacerle la transferencia de la propiedad del bien. Esa es la acción, y es la acción que dice el artículo 31 de la ley. Pero acá el 45 hace esta situación pensando en una situación de inercia, como que un promitente adquirente se deja estar, no le preocupa, no hace la acción, deja pasar 180 días, está en condiciones de hacerlo y no lo hace. Entonces la otra parte se quiere liberar. Pero acá, además de liberarse, me parece a mí, está en juego este problema de quién se hace cargo de este tema del certificado único. Que ya les digo, detrás del certificado único está otro tema, que es el tema de que verdaderamente cómo es la situación de ese bien respecto a Banco de Previsión Social. Si no hay efectivamente deudas,
Es decir, son controles que al momento de la escrituración el escribano los tiene que hacer. A ver, Hilary, vos que sos escribana, ¿no? El certificado único es algo que el escribano tiene que controlar. No puede escriturar sin eso. Sí. Además lo controla el registro tampoco, lo podría, Y el se registro podría hacer, sí. también. Ah, mira. No, yo el registro no tenía ni idea, pero pensé que era un tema, incluso a veces, acá no hay un tema también a veces de solidaridad en ese tipo de deudas por parte del escribano si no Sí, se del controla. escribano. Sí. ¿Qué te parece? Imagínense que ustedes son los escribanos y acá se le pasa por arriba esto y después aparecen deudas y después se termina diciendo que es solidariamente responsable de esas deudas el escribano, autorizante de la escritura. Para que ustedes vean la trascendencia, o sea, cómo el Estado trata de lo que tiene que recaudar que se recaude. O sea, no te escapás de pagarle al Estado, no te vas a escapar. Y bueno, y acá tenemos esta situación. Ahora, como ustedes ven, el banco hipotecario sostenía eso y bueno, y una de las distinguidísima profesora Nilsa Salvo, profesora también de esta materia, ella tenía una posición diferente y bueno, me pareció interesante este caso para que vieran un 45, que es una situación rara, y además todavía que la vieran con estas particularidades. Y hasta acá llegaríamos entonces, Hilary, con el tema de, o sea, porque Correcto. el otro equipo no tiene para exponer la otra sentencia. No sé, tengo una mano levantada, Pilar y Catherine, si quieren decir algo. Sí, estábamos en la sentencia 101, que realmente varias entendimos que ese tema pasaba para el siguiente viernes. ¿Qué pasa con No, nosotros? y no, tenían que haberlo puesto hoy, veremos si hacemos un lugar en el próximo taller, pero digo, no es la idea. Porque Si yo, quieres ponemos, ¿en qué minuto dije yo que esto pasaba para el viernes que sigue, no el otro? no Que sé, además varias entendimos, se ve que entendimos algo mal, no sé, pero no, realmente entendimos varias mal. no. A De mitad ahora de en realmente, adelante, para todos los que estemos, que no sé cuántos estamos, lo que va para cada taller va todo. Lo que puede pasar es que por razones de tiempo, si no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. Pero una cosa es que no nos dé el tiempo y otra cosa es que los que van a exponer nos digan, no, nosotros creímos que no era hoy. Es una cosa no, distinta, claro, ¿no? nosotros entendimos en realidad que por temas de tiempo, porque en la primera clase de taller se fue, o sea, no pudieron exponer todos. Entonces lo que Sí, bueno, pero entendimos, entonces ustedes dedujeron que no iba a haber tiempo y resulta no, que ven no, que hubo. lo entendimos así. ¿Podemos exponer el viernes que viene? Y vamos a Porque ver, es decir, déjame ver porque yo igual creo que me va a quedar del equipo de las sentencias de Carvajales, ahí está la gente. Primero quiero la del tribunal y después quiero la de la Suprema Corte de Justicia. Quiero saber si está la gente. Porque ahí evidentemente no va a dar, esa sentencia sí que no da el tiempo, porque es un mismo caso que está la sentencia del tribunal y está la sentencia de la Suprema Corte, que es muy interesante porque en definitiva la Corte va a rechazar el recurso de casación, pero hay discordia. Entonces, de nuevo, vamos a analizar también la discordia, porque evidentemente había dos voluntades en la Corte que proponían hacer lugar al recurso de casación. Por lo tanto, es muy interesante ahí hacer una confrontación entre la sentencia del tribunal y la sentencia de la Suprema Corte. Los Que equipos capaz para hoy están todos completos, Bea. Así que está Carvajal genial. tendría que haber alguien. Bueno, porque hoy no va a dar para darlo todo, pero en el tiempo que tenemos, que son unos 20 minutos, por lo menos se puede, digamos, plantear el tema de qué estamos hablando, ¿no? Plantear el caso, porque el caso va a ser el mismo, de la sentencia del tribunal y la de la Suprema Corte de Justicia. El caso es igual, simplemente que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia desestima el recurso de casación, pero con dos discordias. Del equipo que tiene la sentencia del tribunal, ¿están como para hacer Está una Sí, Aaron y es Sandra la capaz sentencia. Sí, la que sentencia Catherine. 40/2019 puede 40? ser. Ahí está. Si querés Ahí la vas va. planteando. Igual Profesora, tranquilo porque esto sigue, No, hoy no da el tiempo. Pero Sí, 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 solo la sí, apelación, como quien dice. sí. ¿Alguien me pregunta algo? Yo tengo una duda. Sí.
Porque yo recién tengo, o sea, me anoté para el taller de mandatos. Quería saber si el material que está subido es Ay, el... no, pero no me hablen de un taller de mandato dentro de 20 años. Hoy estamos con lo nuestro, no tengo ni idea, después veremos. Esa pregunta hacela en Eva y la contestamos. Seguimos Profesora, hoy, que todavía que tenemos profesora, poco tiempo, no quiero perder ni un minuto. ¿Es algo profesora, de ahora? Sí, ¿qué? sí, De ahora. nosotros éramos el segundo grupo, no nos llamaron todavía, no sé qué va a pasar con nosotros porque ¿Cuál es el según la lista, segundo grupo? una Sentencia sentencia. 95 de 2008. Ah, ¿falta otra más de promesa? Claro, la promesa del plazo de gracia. Ah, bueno, está mejor, esa es cortita. Si la tienen pronta, escúchame, Aarón, lo tuyo queda así, porque hoy era una pena empezar y no seguir. Vamos con esta sentencia que es más cortita, que hay un tema de ejecución y plazo de gracia. Una sentencia del Tribunal Quinto, ¿verdad? Da, Ejecución vamos con la forzada, sentencia algo de así. ella. 95, la sentencia esa sí, yo la estuve estudiando hoy. Es la 95 del 2008. 2008. ¿Tenéis presentación? Sí, sí, tenemos presentación, profe. Si te animás, la exponés porque esa es cortita. En 20 minutos nos da perfecto el tiempo. Y nos queda una cosa terminada. Y nos va quedando esa que las chicas confundieron su fecha y esto del caso Carvajales, que es la del tribunal, la 40 del 2021, creo, y la, no me acuerdo qué 2019, número, profe. del 2019, 40-2019, y la de la Suprema Corte, que es del 2021, pero no me acuerdo el número. Anda compartiendo tu material, Catherine, tranquila. Sí, yo ya no me acordaba de eso. Ahí va Catherine, metele nomás. Perfecto, adelante. Bueno, nosotros vamos a mencionar la sentencia 95/2008 y este caso surge a partir de un contrato de promesa de enajenación de inmueble em, celebrado entre las partes el 7 de noviembre de 1997. En dicho contrato, la prometiente adquirente se comprometió a pagar el precio total, que son $26.000, del cual abonó $25.000, quedando pendiente un saldo de $5.000 que debería pagarse al momento de la escrituración del mismo. Perfecto. Por su parte, la prometiente vendedora, que debía cumplir con determinadas obligaciones como entregar el inmueble en un plazo de 120 días desde la fecha del contrato, obtener el documento de mensura y el fraccionamiento horizontal del mismo, reglamento de copropiedad, el certificado único especial de BPS, que es el habilitante a enajenar, Lo y que la, estaba hablando recién. sí, y la habilitación municipal. Si bien este inmueble fue entregado en el plazo de los 120 días establecidos, la vendedora no cumplió en tiempo con la obtención de la documentación necesaria para escriturar. Esta tenía un plazo de 4 años para la obtención de esos documentos. Es decir, la fecha sería el 7 de noviembre del 2001. En todo esto, la parte prometiente adquiriente se presentó luego de varios años por una demanda de incumplimiento contractual y la resolución del contrato, además de un cobro de una multa de $13.000. Ahí está. O sea que la acción la hace la promitente adquirente y va por la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones de la promitente enajenante. Exacto. Ya había pagado $21.000, solo faltaban 5.000 que los tenía que pagar en el momento de la escrituración, pero dice que quiere pedir la resolución del contrato por ese incumplimiento de la promitente enajenante. Por el incumplimiento. Muy bien. ¿Y qué pasó? Para empezar, ¿qué le contestó la promitente enajenante, no? Siguiente, no sé quién es el siguiente. Soy yo la siguiente, pero es mismo lo que dijo mi compañera y usted, profesora, sobre los problemas.
o sea, quién es en realidad quien incumplió, si fue la parte actora, al no entregar esa suma de dinero, que fue el tribunal de primera instancia que le dio ese plazo de gracia para que pagara, Bueno, porque no esa me suma. dijeron lo que pasó en primera instancia. No, ¿Qué sí, pasó en fue lo... primera instancia? Claro, vamos a organizarnos porque si no, no Está, sabemos. Victoria. En primera instancia, a la actora, a la parte adquirente, se le dio un plazo de gracia que ella no solicitó, porque como dijo la compañera, solicitaba la resolución del contrato y, y el vendedor, que sería el promitente enajenante, solicitaba el cumplimiento forzado. ¿Porque hay reconvención también entonces? Ahora me marearon, no me acuerdo. No, 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 no. No, En la segunda instancia, no. Se va por el cumplimiento forzado, ¿no? En la primera instancia. Y lo que pero quería, porque recién me dijeron hay, que pedía la no hay resolución, no congruencia, entiendo. no hay congruencia, eso es lo que pasa. Bueno, pero En esperen, la para llegar segunda, a que no hay congruencia tenemos ver bien qué pidió cada parte. En Claro, en definitiva, primera el juicio, instancia, ¿qué pide la promitente? ¿Es la promitente adquirente la que está haciendo la acción? ¿Estamos de acuerdo? su petición fue rechazada. La No resolución del importa, no, contrato. antes de llegar a si la rechazó o no la rechazó, tenemos que saber qué pidió. Lo que La pide la parte parte actora, compradora. la Eh, parte promitente adquirente, ¿qué pide? ¿Que se ella pide resuelva o que se cumpla? que se resuelva, Que que se se resuelva resuelva. porque ya no le Perfecto, interesa, ya no le interesa, perfecto. perdió interés en la propiedad. Perdió el interés, que se resuelva. ¿Está? Muy bien. Y ¿La otra parte reconviene o qué contesta? la otra parte pide el cumplimiento forzado. O sea, Entonces reconviene. claro, está alegando en contra. Claro, pero La me dijeron sentencia, que no o recién. sea, al principio dice, chicos, se desestima la reconvención, en el Por resumen. favor, hay demanda y Claro. reconvención. Hay una parte que pide que se resuelva y la otra parte contesta pero reconviene. ¿Y qué es lo que quiere la parte enajenante? Que se cumpla. O Claro. sea, que se haga la escritura y que le paguen los $5.000 que faltan Claro. del precio. Claro, esa es la primera parte. Ahora, el problema viene con respecto al fallo de la primera instancia, porque hay una total incongruencia con respecto a lo que se está solicitando en la demanda con respecto a lo que se contestó el tribunal, porque contestó con cosas que nunca se habían pedido, ni tanto por la parte actora ni por la otra parte. Bueno, vos decís que la primera instancia entonces resuelve en forma incongruente con lo que eran los pedidos de la parte actora y de la parte demandada. Exactamente. Ahora Así. díganme qué fue lo que resolvió la primera instancia. La primera instancia resolvió que para la parte del vendedor que quería cumplir, o sea, no le iban a dar la resolución. Lo que querían es que otorgarle un plazo de gracia para escriturar. Y obviamente la parte compradora, más allá de que ya no le interesaba tener la propiedad a su nombre, escriturarla, no podía hacerlo tampoco, porque no tenía toda la documentación necesaria, cosa que debería haber sido otorgada por la parte vendedora. Y la otra parte tenía que pagar una multa de $13,000, creo. Eh, ese era el problema, o sea, se ofrecieron cosas como soluciones por parte del tribunal que ninguna de las partes pidieron. Perfecto. Entonces, Claro. ¿quién apela? ¿Apela una parte? ¿Apela en las dos partes? ¿Quién apela? La Apelan actora, la promitente adquirente. la parte demandante. La Según parte esto. actora apela entonces. Así es, Sí. ¿Y por qué apela? porque no está conforme con el resultado del Eso fallo. es muy claro. Quiero los argumentos. Claro, argumenta que no incumplió, que ya cumplió con el pago de la obligación, que era el vendedor que no cumplió, para realizar la escrituración que correspondía. Perfecto. Que había todos esos documentos que tenía que aportar la promitente enajenante que no los aportó. Sí. Perfecto. Y Ella entonces, iba a pagar los $5,000 restantes al momento de que la otra parte cumpliera con la documentación para la escrituración. que era el momento de la escrituración. Sí. Perfecto. Claro. Y el Muy bien. tribunal revoca Y ahora sentencia. ahora está lo que dice acá. Tribunal, sigan de acá para adelante. Ahora vienen los fundamentos del tribunal para lo que resuelve el tribunal. Sí, el tribunal de apelación revoca la sentencia de primera instancia debido al incumplimiento, da lugar a la resolución del contrato solicitada por la parte actora y establece que se deben de restituir recíprocamente
tanto el bien inmueble como el precio. Perfecto. ¿Y pero por qué? ¿Cuáles son los fundamentos para esa decisión del tribunal? Los fundamentos creo que son que se había cumplido el plazo que había dado el tribunal, porque acá hay una cosa también, que no se había estipulado un plazo dentro del contrato. Entonces, prácticamente ¿Un era plazo indefinido para qué? para otorgar la documentación necesaria para la escrituración, Ah, cosa que debería haber sido dada por la parte vendedora. sí, promitente Entonces, enajenante. claro, por la promitente enajenante, esta nunca cumplió con su parte, lo cual impidió que se haga la escrituración en tiempo y forma. Y más allá de pasar el cumplimiento de esos 120 días a partir de cuando comenzó el contrato, eh, pasaron 4 años, que era el plazo razonable que dictaminó un juez. Y desde el 97 hasta el 2001 había vencido ese plazo. Entonces, como esta demanda inició en el 2002, daban por hecho que ya podría ser exigible lo que está pidiendo la parte actora. Promitente Y enajenante. Claro. claro, que en este Promitente caso sería adquirente, perdón. Promitente la promitente adquirente. adquiriente, que en este caso sería la resolución del contrato. O La sea, está en resolución del todos, contrato. prácticamente le da la razón porque está en todo su derecho porque cumplió el hecho de que se venció el plazo. O sea, no está dentro del plazo todavía como para que puedan subsanar esa parte de la entrega de documentación para Perfecto. no darle la razón. Eso Y está claro. Después dice, bueno, el tema de la incongruencia, ¿por qué habla de incongruencia? acá hablamos de la incongruencia en la primera Cumplimiento. instancia nada más, o sea, con respecto al fallo de la primera instancia, con que se Ah, pidió una no, cosa. el tribunal, perdón, ¿el tribunal no le habla de incongruencia? Sí, justamente en el resumen para la segunda instancia hay un resumen de lo que ellos piensan respecto al fallo de la primera instancia, que se está otorgando cosas que no se pidieron y no pidió ninguna de las partes, eso lo resalta dentro de la misma Por eso, sentencia. entonces quiere decir que el argumento de la incongruencia lo hace el tribunal, Claro, en crítica Claro, a la la parte, sentencia de primera instancia. claro, ahí hay una crítica. ¿Alguien más quiere decir algo? Escucho una no, que voz la parte masculina. actora va por la resolución, no por el cumplimiento forzado. Ahí está, exacto. Es eso, básicamente. O sea, ahora, atención, ¿no? Porque igual yo les tengo que recordar una cosa que ustedes la tienen que saber de cuando hicieron responsabilidad civil. Acuérdense que la concesión del plazo de gracia la puede hacer el tribunal en los juicios de resolución del Artículo contrato según las 1333. circunstancias. O sea que cuidado porque no es tan así. Lo que pasa que capaz que este no era el caso porque uno da un plazo razonable cuando ve que como que se necesitaría un plazo. El problema acá es que entre el momento del negocio, que era el año 97, y el momento en que se demanda, ya habían pasado 5 o 6 años sin que se hubiera cumplido. Entonces venir a dar un nuevo plazo como que no luce como algo, digamos, se supone que el plazo ya está recontrapasado y vencido, no tendría mucho sentido. Pero bueno, simplemente les quería recordar eso. Segundo argumento, el tema de la determinación, ¿qué es eso de la determinación judicial del plazo? ¿Cómo es ese argumento que hace el tribunal? Ese es el artículo 1333. Sí, pero ¿qué Eh, dice el tribunal? ¿Cuál es el argumento? Las Yo sé lo partes que dice el no, 1333. las partes no habían fijado un plazo, por lo cual le correspondía al juez y por eso le dieron el plazo de gracia en primera instancia. Pero entonces es un argumento a favor. O sea, dice que está bien lo de la primera instancia. No, en realidad en primera instancia le dieron, onda, dan a entender que la actora venía cumpliendo, pero en realidad era un incumplimiento, dando la razón en sí a la actora. Claro, pero ¿cuál es el argumento de la determinación judicial del plazo? ¿Qué dice el tribunal? Que para entregar la casa dieron 120 días. Y para tener los papeles listos, 4 años, que era más que suficiente. Claro. Se Porque lo creía ven que era como un tiempo razonable. razonable para que consiguiera Exacto. la documentación. O sea que de Porque- nuevo es lo mismo, o sea que el tiempo es un tiempo razonable que ya se supone que pasó, y eso pasa muchas veces. O sea, vieron que el 1333 es la fijación judicial de un plazo, pero muchas veces cuando el plazo ya razonablemente transcurrió, lo que dicen las sentencias no es que ahora, a partir de ahora, los jueces vamos a dar un plazo. A veces podemos decir, no, mirando para atrás vemos que el plazo ya racionalmente transcurrió y lo damos por transcurrido, lo damos por vencido.
¿tá? Ese es un argumento que quería que por lo menos que lo vean. Muy bien. ¿Qué es eso del cumplimiento defectuoso como incumplimiento? Que aquí, por ejemplo, también destacamos el hecho que no se trata de vicios ocultos ni nada parecido, sino que es literalmente un cumplimiento defectuoso, porque si bien el vendedor entregó un documento con respecto a la propiedad, esta hablaba de otro tipo de propiedad y no propiedad horizontal, que es la que estaba en el contrato por el cual se hizo la promesa de venta. Claro. Entonces, eh, yo lo veo desde un punto de vista como a veces un poco de mala fe también, porque entregó cualquier cosa con tal de cumplir, más no le importó si eso realmente era lo que necesitaba para... Era lo que tenía que ser, o era cualquier Exacto. cosa. Fíjate que Sí. acá, si estaría complicada acá la cosa, que creo que se está hablando de que había que haber hecho hasta un reglamento de copropiedad, pasar a propiedad horizontal. Esto no era una cosa sencillita, me parece que acá había una cantidad de cosas que era complicado de hacer, pero de todas maneras ya vimos que el tiempo que transcurrió era más que suficiente. Era más que suficiente. Bueno, y lo último que dice protección del interés del acreedor, Disculpe, volviendo al punto anterior. sí, En realidad, en la parte actora podría haber pedido un descuento también en el negocio. Porque en los papeles, si bien eran precarios, o sea, no era lo que pedía, que era de propiedad común, pero eso le habilitaba bueno, o sea, a realizar un negocio más. bueno, pero ahí más está, ahí viene lo último. El problema es el interés del acreedor. O sea, acá este asunto, ¿cómo termina? ¿Se dispone la resolución de este contrato? ¿Sí o no? Sí, se dispone la Bueno, resolución. entonces vos pensá, si se dispone la resolución de este contrato, sacando la discusión aquella que vimos el otro día de la cláusula penal, a prorrata de lo cumplido, lo no cumplido, dejando eso de lado, en todo lo demás la resolución, ¿qué es lo que va a implicar? Pasa como en la nulidad, vuelven las cosas al estado anterior. Las platas que recibió el promitente enajenante se las va a tener que devolver al promitente adquirente, porque es un precio que no tiene sentido que lo retenga el promitente enajenante porque el negocio no se realiza. Lo mismo pasa con el bien. El bien lo recibió el promitente adquirente, se lo tiene que devolver al promitente enajenante. Vuelven las cosas al estado anterior. ¿Tá? Entonces, todo eso que vos me planteás son más bien ideas acerca de una ejecución forzada, pero ese no era el interés del promitente adquirente. Se ve que a esa altura el promitente adquirente ya le interesaba resolver el contrato y en definitiva el tribunal estuvo de acuerdo con eso, porque por eso... Estaba en todo su derecho, porque él había cumplido por su parte y solamente estaba esperando. Y una vez que se cumplió el plazo, el tribunal obviamente decía que él había hecho todo bien. Era la otra parte la que no cumplió. Así que si a él ya no le interesaba la propiedad, estaba en todo su derecho de que se resolviera el contrato. El Y una cosa promitente que no sé si adquirente ¿sí? perdió el interés tras una espera tan prolongada para la obtención de la documentación y todo lo demás. Sí. Porque fíjense, 97 al año creo que lo proponen en 2001, 2002. Pasó un montón de tiempo para que simplemente todo eso que se había comprometido a hacer el promitente enajenante lo hiciera y no lo hizo. ¿Tá? Bien. Profesora, también algo sí. para agregar de lo que usted había comentado en el punto 3, era que la documentación era muy precaria y revocable, como que le habían denegado la habilitación del régimen de propiedad horizontal. No cumplió. Entonces, claro, había hasta, no tampoco, había inadecuaciones en la construcción y había... Sí, y podía estar hasta ser una hipotética demolición. O sea que la parte que Obvio, no, con ese obviamente, panorama, la parte no obviamente, quiere mantener el contrato exactamente. de yo te devuelvo esto y vos devolveme los $21.000, que después por suerte eran dólares, que por lo menos no pierde valor la moneda, no hay un problema de reajuste. A veces hay un problema de los intereses, cómo cuentan los intereses, porque en definitiva esa plata estuvo en poder del promitente enajenante y no tiene por qué enriquecerse con eso. Bueno, si con ese no tienen... panorama, obviamente que no iba a querer. Aparte, Está correcto vamos lo al que caso, pasó. tampoco es lo que se le había prometido, porque no se le prometió. Totalmente. Entonces tengo a Víctor y a Nora con las manos levantadas. ¿Algo para decirme? Porque estamos cerrando, porque son las 10 de la noche. En mi reloj
¿O falta un minuto? ¿Tienen dudas, algo? Eso, profesora, que el no haber sido autorizada como propiedad horizontal es un tema grave, porque la Gravísimo. propiedad horizontal Sí. tiene su forma de construcción. No, eso, fíjate que eso que eh, vos me dijiste, la palabra grave es muy importante, porque acuérdense que la gravedad del incumplimiento es un presupuesto importantísimo en la demanda de resolución del contrato. La resolución siempre es la consecuencia o se da con motivo de un incumplimiento grave, que no se arregla como se quiso hacer acá con un plazo de gracia, evidentemente, que ya no tenía sentido atento a todo el tiempo ya transcurrido. Y Víctor había quedado también para decir algo. No, yo en realidad